Suscríbete a la Panterita. El país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Días, Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Gusto de saludarlo a Regis Márquez. Regis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Feliz Navidad a vos y a todos ahí de la mesa. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Contanos, Regis, por favor, si sos tan amable, ¿cómo viene la mano con respecto al tema de los refuerzos de Tacuarí? ¿Ya hay nombres que pueden anunciarlo oficialmente? A ver, creo que está vía WhatsApp. Está lo de Camacho, por ejemplo. A mí me sorprende lo de Camacho, porque él quería salir al extranjero, a Brasil, ¿verdad? Específicamente. Pero por lo visto que no se está dando, ¿verdad? Exactamente, y qué buena incorporación, ¿eh? Porque estamos hablando de un jugador que en Guaraní fue resistido últimamente, pero uno miraba en el momento lo que tenía Guaraní, a veces era Camacho y otro más en el ataque. Pero mira que tenía que ser algo demasiado bueno afuera, porque Néstor también estaba en la búsqueda de algunos récords que solamente se puede lograr acá. O sea, el tema de la tabla histórica de goleadores y cuestiones así, entonces siempre dejaba esa opción. El famoso le gustaría salir, pero tampoco era una opción muy poco atractiva quedarse acá en el país. Y bueno, con la conexión que tiene Regis, no sorprende si es que el destino final está de acuerdo. Regis. Sí. Sí, se había cortado. No, te preguntaba si ya es oficial lo de Camacho a Tacuarí. No, la verdad hicimos una propuesta a Camacho, ¿no? Le gusta la propuesta. También dentro de la propuesta hay... quiere ver... No sale bien acá. Brasileirão. Uh-huh. Sí, perdón, decía que dentro de la propuesta hay que... Hola, ¿mejoró ahora? Ahora sí mejoró. Dentro de la propuesta hay que, dijiste... No, como soy empresario de Camacho también, ¿no? La propuesta que yo hice es para que juegue 6 meses en Tacuarí, ¿no? Y que venga a jugar o Brasileirão, que es un sueño que él tiene, ¿no? En segundo semestre, ya que el primer semestre en Brasil son más los torneos estaduales, ¿no? Sí. Entonces, el acuerdo sería ese, que juegue en Tacuarí, claro, con sueldo importante, ¿no? Te digo que cobraría más que Guaraní. Es un esfuerzo que vamos a hacer por la calidad de jugador que es. Mira vos. Y bueno, y me quedó de dar la respuesta esta semana. Todavía quer seguir sus vacaciones hasta la semana que viene, pero estamos bien. Y yo te aseguro algo, que si viene Camacho, más 1 o 2 refuerzos que estamos trayendo, vamos a pelear arriba fácilmente. ¿Podría ser el otro refuerzo Cristian Núñez? Es un jugador que estamos hablando también. Tiene contrato hasta 31 de diciembre con Godoy Cruz. Y son esses jugadores que estamos tratando de cerrar. Jugador já classe A, porque já não quero mais sofrer, ou ao menos tratar de não sofrer, não, porque o fútbol é assim, podes creer que tem um equipazo e não tenés, pero quiero pelear arriba y bueno, y no sufrir tanto como sufrimos este año, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otros refuerzos buscan, Regis? Yo creo que con esos 2 y por ahí estamos hablando con un delantero que podría ser Bobadilla, uno más, pero estamos vendo las opciones que tenemos. Pero, como yo te digo, 2 o 3 clases A. Uh-huh. Y te aseguro que vamos a pelear arriba. Uh-huh. Regis, más. lo conociste muy de cerca porque trabajaste con él. ¿Te sorprendió tanto lo de Iván Almeida como nosotros? Una muerte así tan joven, ¿verdad? De una persona que se lo veía tan bien físicamente, ¿verdad? Realmente sí, muy... entrenaba todos los días de mañana. Uh-huh. Increíble.
Y la verdad que, claro que sorprende por su edad y acordate, como yo dije en mis redes sociales, es muy triste porque, mire, yo abrí el club 2 veces para él y terminé sin hablar con él, ¿no? Porque después que saqué él de Tacuarí no volvimos a hablar, ¿no? Porque yo siempre cuando saco así director técnico, yo prefiero tener un tiempo para volver a hablar porque yo sé que eso tiene un desgaste, tiene un enojo, todo y como era un gran amigo mío, así le consideraba, pero yo tenía que tomar medidas, ¿no? Y yo no mezclo amistad, familia con eso, ¿no? Pero una lástima porque es un tipo que con sus virtudes y sus defeitos, yo me quedo con el gran padre que era, el gran hijo que era, el gran esposo que era, ¿no? Eso, por ahí vos mira la calidad de persona, ¿no? Y como yo siempre dije, iba a ser uno de los mejores diretores técnicos de Paraguay. Faltaba tiempo nomás, faltaba corrigir algunas cosas que el tiempo iba a dar, ¿no? Pero lástima que no alcanzó este tiempo. Pero era una gran persona, un tipo que cuando estaba con humor te cagabas de la risa, ¿no? Y una lástima más porque cuando estaba enfermo no quería que nadie subiera, sino obvio yo tenía llamado a él, ¿no? Pero te soy sincero, jamás me enteré ni de su cirugía ni de nada. Regis, ¿y con Matías Almeida qué va a pasar? No, Matías terminó su contrato con Tacuarí, ¿no? La última cena que hicimos después que Tacuarí se clasificó, yo hablé a él, ¿no? Adelante de todos. Y hablé que fue un semestre muy difícil por la salida de su papá y él tuvo que seguir en plantel. Y no es fácil para un chico eso, ¿no? Pero que yo le felicitaba porque maduraste mucho, ¿no? Por pasar por todo eso, por hacer el gol que clasificó Tacuarí. Pero yo quedo con las cosas buenas, Bruno. Y si hoy yo miro un video de Mati debutando en primera, de Mati abrazando su papá después de un gol, de Iván dirigir su hijo en mismo club, yo creo que algo yo tengo ahí también, ¿no? De méritos, ¿no? Y bueno, y una lástima porque era un tipazo, un tipo joven, entrenaba todos los días. Increíble, ¿no? Mientras muchos tipos se drogando, tomando todo el día y tienen una salud impecable, ¿no? Esas son las cosas que no entendemos de la vida, pero bueno, un día vamos a entender. Regis, lo manejas a Matías Espinosa, el lateral izquierdo de Libertad. Él tiene ya una propuesta de Libertad, cayó lo de Libertad, él se habla mucho lo del fútbol brasileño también. Y el fútbol brasileño porque es un mercado que yo laburo, ¿no, Bruno? Tenemos 4 o 5 propuestas, pero estamos esperando la mejor financieramente y deportivamente, ¿no? Pero obvio que tenemos muchas propuestas. Estamos hablando de un jugador de selección que hizo un año muy bueno. Y bueno, y está libre, ¿no? Todo eso influencia para que la gente nos busque, ¿no? Pero ¿está para irse a Brasil? Sí, hoy por hoy está por ir a Brasil. ¿El destino de Fortaleza? No, nunca hablamos con Fortaleza. Ah, nunca hablaron con Fortaleza. 4 o 5 equipos, pero no es Fortaleza. ¿Y cuál es el club, Regis? Y yo prefiero no decir no por vos, Bruno, te pido desculpa pelos los dirigentes acá se enojam, ¿no? Cuando eles creem que vos empieza a hacer quem paga más, quem pone más plata, ¿no? Entonces yo prefiero no, pero son 4 clubes importantes acá de Brasil. ¿Y Olimpia no lo quiere también acaso? Y Olimpia en su momento me preguntó por él, sí, pero jamás me hicieron una propuesta oficial. Ajá, no hay propuesta oficial. Lo que pasa es que Olimpia hasta ahora no levantó su sanción, Regis. Y yo creo que por eso, pero Olimpia consultó, porque Olimpia consulta sobre los buenos jugadores paraguayos, ¿no? Incluso sobre Sanabria también.
A Lucas Sanabria. Inédito 93. Do Sanabria também, entendeu? Pero consulta nomás, nunca tuvo propuesta oficial. Claro. Y lo de Guillermo Paiva, todo sigue igual. Y estamos trabajando para Brasil, pero solo compra. O sea, él va a seguir en Olimpia y ya no por préstamo. O sea, Olimpia te comunicó que si se vende... que va a querer utilizar al jugador. Que quiere usarlo al jugador. Sí, así mismo. Pero, ¿no hay una cláusula de rescisión de Paiva? Sí, pero es muy alto el monto, Bruno. Creo que es 3 millones, 4 millones de dólares. En estos momentos, para Brasil inclusive es difícil, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y también por el... Pero vamos a trabajar. En el caso de Diego Fernández, el punta del Sportivo Luqueño. Também hubo una consulta de Olimpia, pero nada de propuesta y está com essa lesão, ¿no? Que prejudicou um pouco, ¿no? Essa cirurgia que hizo de último momento. Pero vuelvo a decir, o mercado de Brasil recién abre en enero y cierra en abril, entonces vamos a tratar de ubicar la mayor cantidad de jugadores en Brasil, que es el mercado que yo laboro. Uh-huh. Polio Recalde também poderia estar saindo de News, vindo ao Brasil. Há uma proposta importante econômica e também é um jogador que poderia estar esta semana cambiando de clube. Sí, entiendo. Bueno, Federico, Dani, ¿alguna consulta más de algún jugador? Pollo Recalde a Brasil también. ¿Y él no podría volver a Paraguay? Yo creo que con la propuesta que tenemos hoy de Brasil, no. La propuesta que me llegó es muy buena financieramente y creo que... Pero ya es una propuesta... Es una propuesta oficial. Sí. Sí, que yo creo que dentro de esta semana ya estaremos cerrando. Si llegamos a acuerdo con News y se puede aceitar. Uh-huh. Ya, entiendo. Bueno, gracias Regi por atendernos, muy amable. Ok, Bruno, saludo. Adiós, un fuerte abrazo, adiós, hasta cada momento. Bueno, qué sorprendente es la vida, ¿no? Lo de Iván Almeida sorprendió a todos, ¿verdad? Una jornada en medio de las fiestas, de la Navidad. Muy fuerte, ¿no? Porque fue a la noche, porque venía de alguna operación que había sido exitosa el lunes anterior, porque siempre mensajeaba, ¿verdad? Cuando él opinaba mucho de los temas del país, también de fútbol. A la mañana y al mediodía siempre mensaje de Iván, o para aclarar alguna situación que se habló siendo técnico, pero siempre inquieto y siempre en contacto. Y bueno, de más está decir, como decía Regi, ¿no? Un tipo que hizo culto al físico y al trabajo del físico desde jugador, dejó el fútbol y siguió trabajando físicamente, y lamentablemente el problema del corazón no lo pudo superar. Incluso nos comentaban que la operación el lunes salió muy bien, incluso estaba como para ser dado de alta ya el jueves, y vino a pasar esto el viernes. La verdad que totalmente sorprende mucho, porque es alguien que siempre estaba cercano a Dani, tocó más cerca de compartir sede y compañía, pero en nuestro caso siempre por el tema de los mensajes. Cuando vos le escribías o cuando él te escribía, siempre contacto a full. Y yo recordaba el 15 de diciembre, la última que nos envió a la mañana para hablar un poquito del club de Bachi Núñez, cuando se estaba viendo al hermano de Núñez imputado. Entonces ese tipo de actividad, de interacción, como se dice, teníamos con Iván, en nuestro caso mucho de mensaje de WhatsApp. Claro, si vamos a la cuestión del tiempo real, justo estábamos ahí compartiendo con Federico ahí en su quincho, y cuando se produce era realmente un disruptor como información, inclusive para nosotros, ¿no? Que vivimos un poco con el tema de esto, que es un poco el estar atento 24 horas. Y en mi caso sí, porque Iván hace la transición e incursiona como colega, y su primer programa es conmigo, o sea, ahí en Antiguo, en minuto 91, y
Y recuerdo que preguntaba mucho, absorbía, compartíamos charlas. Y después, justo hace poco cuando recordábamos lo de la famosa final de Argentina-Francia, a mí me toca comentar con Iván. Claro. Para el canal, y era un poco el recuerdo, y hace poco cuando y todo parece que fue hace muy poco, y además de lo que fue este año, donde lo tuvo ahí como protagonista, como técnico, ya hace un par de temporadas como papá también, haber visto su publicación, porque la colación de su hijo fue un día después de la de mi hija, o sea, en el mismo lugar, a la misma hora, entonces esas cosas, ¿no? Entonces, lógicamente la sorpresa, pero también otra vez la reflexión de lo que significa nuestra existencia, el legado y lo que decía Regis, ¿no? Más allá del profesional, recordarlo como el hijo, el padre o el esposo para lo que fue sí un momento de mucho shock el fin de semana pasado. Sí, realmente. Matías Villasanti, el mejor jugador del año para el diario ABC. Esto que es tradicional, cada año se elige al mejor jugador. Se vota, ¿verdad? Se sigue votando eso, ¿verdad? Lo hace el público, lo hacen los periodistas, los colegas. ¿Cómo es el tema? Y está el tema de los periodistas y también del público. No sé en qué porcentaje, ¿verdad? Pero creo que es el segundo año ya que gana Villasanti, que tuvo un muy buen año en Gremio. El año pasado había sido figura del ascenso de Gremio, ahora figura de la primera división, marcando goles, asistiendo, alguna actuación importante en la selección, pero sin los resultados colectivos requeridos. Pero ahí está Villasanti por segundo año, y me parece que está bien, ¿verdad? De repente vemos otro jugador paraguayo, algunos no han completado el año, creo que tiene más de 50 partidos en la primera división todo el 2023. Lo de Matías es el primer premio, creo. El año pasado creo que fue Almirón. Ajá. Sí, porque lo de Miguel Almirón el año pasado, y como que lo de Miguel, vos justo recordabas que volvieron a perder ahora en el inicio del Boxing Day. Es más, hay una jugada muy curiosa de Almirón que hasta parece que iba a hacer un gol en contra en su rechazo y le pega al hombre del Palace, pero lo concreto es desde el Forest, y como que a Miguel le termina opacando esta imagen de un equipo que ni siquiera entró a Europa. Y lo de Villasanti, si vos destacabas lo del ascenso del año pasado, este año estamos hablando del equipo que terminó vicecampeón del Brasileirão. O sea, si no era por la recta tremenda de Palmeiras, hasta hubiera sido campeón del Brasileirão. Y en cada mercado que se abría se hablaba de su eventual ida al fútbol italiano, al fútbol europeo o al propio equipo paulista, y también en la selección convirtiéndose en referente, porque siempre era alguien que estaba desde la era Berizzo, pero ahora me parece que en este 23 se consolidó como el mejor jugador de esa línea. Ahora, ¿no debería ya pegar el salto a Europa? Porque mirá que está jugando en Brasil, no es que está jugando acá, no estamos hablando de un jugador, porque siempre solemos decir, es difícil que el jugador vaya transferido directamente de Paraguay a Europa, son las excepciones, el caso Enciso, Enzo González y no sé quién últimamente, ¿verdad? Pero él está jugando a gran nivel en Brasil, o sea, él fue reconocido en la premiación que se hace también allá, como el mejor volante del fútbol brasileño, y eso es una venta directa, supongo, ¿verdad? Porque ahora estaba leyendo, por ejemplo, que Fluminense no solamente ganó mucho en lo deportivo por consagrarse por primera vez campeón de la Libertadores, sino que recaudó 50 millones de dólares, y decía el dato, recaudó 50 millones de dólares sin venderlo, porque lo tiene previsto venderlo a Nino y a André después del Campeonato Mundial de Clubes que perdió frente al Manchester City. O sea, a falta de eso, pero vos sabés que los brasileños parece que transfieren brasileños nada más. O sea, pasa otra vez por la etiqueta de tu nacionalidad. Claro, porque yo recuerdo, a ver... O sea, no es porque vos la rompés en Argentina o en Brasil. Argentina transfiere más extranjeros.
Pero brasileño, yo recuerdo... pero Tacuara, ¿te acordás que se fue a Benfica de Newell's? Por eso te digo, Argentina transfiere más extranjeros. Argentina, uruguayo, pero yo no creo que sea una cuestión del fútbol brasileño. Yo creo que el comprador ve y si no es brasileño, voy a esperar nomás. Gamarra fue la selección porque ya tenía un nivel ultra. Lo de Gamarra en Brasil fue espectacular, ¿verdad? Pero después voy a otros jugadores... Es como que ellos lo hacen, a ver, de Alessandro llegó a Brasil, después un paso por Europa, y no se fue nunca más. Está Villasanti, ni hablar Gustavo Gómez, que ha tenido un montón de ofertas importantes. Voy a gente de otros países y realmente no. De Rascaeta, que siempre tiene una oferta importante y nunca Flamengo lo deja ir. Pero yo lo que creo es que el comprador de Europa... Una cosa es cuando dicen, ese es un jugador brasileño. Yo creo que en el caso de Villasanti hay dos factores para entender. El primero, el de la nacionalidad. No es brasileño. Entonces el europeo dice, espera, vamos a esperar. Y segundo punto, yo allí sí voy al tema más del eventual vendedor. Gremio va a decir, todo bien con Matías, pero en la primera división este fue el primer año que lo disfrutamos. Lo queremos porque ahora Gremio va a tener Copa Libertadores. O sea, en Brasil decir doble competencia es una obviedad, es una repetición. Van a tener triple, 4, 5 competencias. Y el mejor ejemplo es también la ruta de los otros extranjeros. O agarrar un tipo como Soteldo. Y Soteldo, su equipo descendió, pero él pasa a otro equipo brasileño. Compañero ahora de Matías. Lo de Suárez es una excepción porque él vino y ahora quería ir con Messi, lo aguantaron 6 meses. Entonces, si vos sos un brasileño joven que te destacaste en el Brasileirão, sí, pero si sos un extranjero en el Brasileirão, no es tan rápida esa eventual venta. Pero igual, Dani, o sea, debería de, porque el mercado brasileño está inundado de los ojeadores de Arabia, de China, de todas partes del mundo. Por eso me extraña mucho. No, pero vos hablaste de Europa. O sea, porque si viene de Arabia o de China, vamos a decir, no, ojalá que no se dé desde lo deportivo, desde lo económico, lo de Gustavo Gómez, que eran números irreales. Pero igual Europa también, o sea, no centrándote a lo mejor en el top 5 de las ligas, pero vos tenés la liga portuguesa, danesa, sueca, belga. Vos haces el listado y vas a encontrar, mira que más que nunca el fútbol brasileño tiene muchos extranjeros, pero no vas a encontrar que esos extranjeros que se destacan en el Brasileirão van a Europa. O sea, es por el sueldo, prácticamente están pagando lo mismo. No, los europeos, cuando vos le decís que es brasileño, entran con más confianza. Este es como el tema de los artefactos, ¿verdad? Vos podés decirle, bueno, esto se hizo en Tailandia, Vietnam, pero ¿qué marca? Y bueno, sería más o menos con los brasileños. Pero si no es esa marca y te dicen que es de esa materia prima, por ejemplo, Fortaleza Regio. Fortaleza tiene mucho argentino, que los Luceros, que Pochettino, ellos hicieron una gran campaña metiéndose a Libertadores, fase de grupo, siguen allí. Yo ahora, por ejemplo, he visto Estevão, se llama el jugador, el juvenil, la nueva estrella ahora que tiene el fútbol brasileño. Porque Hendrik ya está, se va al Real Madrid. Pero Estevão, que le dicen Messiño, sí. Le dicen Messiño, Estevão, Barcelona lo quiere fichar, pero por el tema del fair play económico no lo va a poder hacer. Están hablando de una operación de $50 millones a un jugador que tiene 17 años. El que ahora está pujando fuerte es el Manchester City, que también lo quiere llevar a este muchacho de River, al Diablito Echeverri, que queda libre el 30 de junio. Y por eso lo quiere llevar, quieren atar la operación ahora. Bueno, pero volviendo a lo de Estevão, lo quiere City, lo quiere PSG y lo quiere Chelsea, ¿verdad? Están haciendo la famosa oferta aquí, oferta allá y van a agarrar la mejor oferta, ¿verdad? Pero Barcelona ya lo quiso llevar ahora al jugador. Evidentemente que los brasileños están cotizados de otra manera, igual que los uruguayos, ¿verdad? Pues yo creo que el uruguayo también se ganó un estatus diferente, porque jugando, ahora vi por ejemplo que De la Cruz pasó al Flamengo, ¿verdad? Pero ellos van directamente a Europa, ellos pegan el Santos sin ningún problema y están en cualquier mercado. Julio Aldino, Ciudad del Este, me envía Gabriel Moscardo de Corinthians.
es jugador joven volante y está a punto de ser 17 años tiene. 22 millones al Paris Saint-Germain. O sea, ahí te da la pauta el tipo de jugadores que buscan los poderosos, después están los de nivel medio, que siguen buscando brasileños, que aparte ya unos más veteranos. Pero por eso digo, la historia de jugadores que rindieron muy bien en Brasil, de otros países no registran mucha transferencia, a diferencia de Argentina. Y los chilenos, empezando por Alexis, por Marcelo Salas, paraguayos, uruguayos, colombianos, han sido vendidos en cifras muy importantes al fútbol de Europa. Y convengamos que Matías ya no es joven, porque el próximo mes estará cumpliendo 27 años. Ya, sí, es una edad. Estamos en contacto con Eduardo, ¿quién? A ver, espera, Leandro Alves, nuestro querido colega de ESPN. Leandro, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Bruno? Qué placer saludarte, que hayan tenido una linda Navidad todos ahí. ¿Cómo igualmente para vos, un fuerte abrazo. Bueno, leíamos la información que San Lorenzo de Almagro lo pretende a Romaña y que entraría en puja con el Olimpia. Sí, es una negociación que está en marcha, que son muy optimistas en San Lorenzo de Almagro. Es un futbolista que fue de los primeros que Ortigosa anotó en este nuevo rol que tiene desde hace poquito más de 1 hora y media como dirigente de San Lorenzo de Almagro, y se lo preguntó al entrenador, a Rubén Darío Insúa, que dio el visto bueno para que llegue al Ciclón. ¿Qué hizo San Lorenzo? Se comunicó con el entorno del colombiano y le hizo una oferta de algo así como $200.000 por parte de la ficha, o en realidad sería un préstamo a 1 año, fijando una opción en el próximo diciembre y que eso se descuente. Pero es uno de los futbolistas que pretende Ortigosa y que creen en San Lorenzo, que están cerca de acordar. Mira vos, o sea, hoy ya la cuestión está un poco más que avanzada, ¿crees? Sí, no se avanzó más, no solo por Romaña, sino por el resto de los refuerzos, es porque la nueva dirigencia de San Lorenzo de Almagro acaba de asumir. Entonces, todo lo que tiene que ver con los formalismos y sobre todo las ofertas que tienen que ir bajo un papel membretado, empezarán a estar a partir del mediodía. Pero vos sabés que Olimpia también lo quiere. Olimpia está esperando levantar la sanción FIFA, ¿verdad? Y quiere contar con él. Su representante es Diego Cerrati, que trabaja muy bien con el Olimpia. Ahora, ahí creo que va a entrar mucho a tallar, no sé si más lo que pretende el jugador, lo que quiere el jugador, o lo que pretende el club, Leandro, el club norteamericano. Sí, eso está claro. Sé que Ortigosa habló con el futbolista y por lo que me dicen le dejó buenas sensaciones, pero Olimpia obviamente va a tener ese plus de ser su casa hoy en día. Entonces San Lorenzo va a tener que ir con una oferta seductora para poder traerlo aquí a la Argentina, dependiendo también del valor del dólar, que por ahí ustedes no están tan acostumbrados, pero en Argentina eso va cambiando día a día. ¿Y qué sabes de Adam Vareiro? ¿Hubo una oferta rechazada del fútbol turco por él? Del fútbol ruso, digo yo, que llegó a San Lorenzo. Quizás cuando uno cuenta el monto parece extraño que haya sido rechazada, pero la manera que tenían de pagar los rusos hizo que San Lorenzo rápidamente dijera que no, porque el monto es de $6 millones, y con el futbolista ni siquiera llegaron a hablar del contrato, porque San Lorenzo rápidamente desechó esa posibilidad para que siga jugando en el Ciclón, porque lo que entienden es que el primer pago sería muy bajo y San Lorenzo no tendría el dinero para salir al mercado para poder reemplazar a Adam. Hoy un futbolista fundamental en lo que tiene que ver con la estructura de Rubén Darío Insúa. ¿Y qué más sabes de paraguayos en la Argentina, mi querido Leandro? A ver, San Lorenzo hizo un intento por Ángel Romero, un intento que terminó quedando en la nada. Recordemos que el nuevo presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, tuvo mucho que ver con la llegada
de los mellizos Ángel y Óscar, en su momento era vocal de la comisión directiva pasada de San Lorenzo, y aquella rescisión de contrato de los hermanos Romero fue el detonante para la renuncia a aquella dirigencia del hoy presidente de San Lorenzo. Hubo una charla, Ángel quiere una revancha en San Lorenzo de Almagro, pero teniendo en cuenta su presente en Corinthians, es imposible que pueda llegar al Ciclón. Es imposible. Ya, perfecto. Leandro, te enviamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Un gran abrazo y a disposición como siempre. Gracias, muy amable. Ahí está Leandro Alves, colega de ESPN que cubre San Lorenzo de Almagro. Lo quieren a Romaña, $200,000 como una especie de prima, puede ser algo que incida la balanza para San Lorenzo, ¿verdad? Que tiene como gerente a Néstor Ortigosa, por eso lo nombraba ahí el colega a Ortigosa como el que encabezaba las negociaciones, pero está buscando San Lorenzo, no tiene mucho dinero, pero sí está buscando, pidió algunos refuerzos sin suba, después de una buena campaña que hizo con pocos nombres. Entonces entra Romaña, que repito, ante la falta de respuesta todavía de Olimpia, en cuanto a primero levantar la sanción y después la negociación, había dicho Cerrati que el equipo norteamericano ahora quería dinero, a diferencia del préstamo anterior que fue totalmente sin cargo. El diciembre rojo continúa en Guairá Pisos. Por todo el mes, los productos de la marca Eliane, Elizabeth, losas americanas Kohler y los adhesivos Claucol. Liquidamos a precio de regalo. No te pierdas y acércate a nuestros 6 locales: Showroom San Lorenzo Laureltí, Capiatá Ruta kilómetro 17,5, Capiatá Ruta 2, Avenida Rojas Cañada, Loma Putá Ruta Traschaco kilómetro 12,5, Ñembú Ruta Acceso Sur casi 29 de septiembre, Asunción Avenida Eusebia Yala casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py, seguinos en Facebook, Guairá Pisos Sanitarios, en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. Y no te olvides que con Raíces no te pierdas lo que es el espectacular barrio Monte Alto, ubicado a metros de la ruta PY06. Te esperan lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en el barrio Monte Alto. Cuotas desde 290.000 guaraníes. Estamos hablando del barrio Monte Alto. Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora. Raíces, Inmobiliaria Raíces. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, ¡sí se puede!
Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Lo de Juan Manuel Iturbe, una presentación espectacular la que hizo Cerro Porteño, ¿eh? Saliendo un poco de lo normal. ¿De película? De película. Haciendo honor al turbo, ¿verdad? Porque sí. Por ahí gente que no tenía presente el tema del turbo preguntaba por qué el tema del automovilismo, la velocidad del motor y otras cosas. Y bueno, ahí está lo de Iturbe, que anunciaba también la presentación de Cerro Porteño, conferencia, así como Olimpia inicio de la pretemporada, Cerro Porteño anuncia para mañana a las 6 de la tarde, ya con Javier Báez, el arquero Martín Arias. Entonces mañana todos presentes en el Cerro Porteño, 6 de la tarde, hoy es el día de Olimpia, a las 6 de la tarde en cuanto al inicio de la pretemporada ya de los dos equipos grandes. Bueno, pero Olimpia todavía con la interrogante de saber si es que va a poder levantar o no la sanción, ver los jugadores que tiene que ver. Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta para esta promoción y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. O sea, comprar una de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o Forza 150, y te llevas, aparte de los descuentos que te hacen, te llevas una aspiradora Electrolux. Lo de Olimpia mucha cautela hasta ahora, ¿verdad? Se está trabajando, no está fácil como siempre dijimos acá, pero no sé, el tiempo apremia. Claro, porque ya arrancar la pretemporada. Y lo ideal sería lo que no se entiende, ¿no? Lo que no se entiende, salvo que sea una cuestión de estrategia, de precio, ¿por qué se demora tanto? Y es que el dinero, Dani, vos sabés lo que es conseguir lo que se tiene que pagar ahora. Pero a ver. Porque, ¿sabés cuál es el problema? Perdón. Es que los que demandaron al Olimpia, los acreedores, quieren cobrar, si no es todo, en algunos casos quieren cobrar ya la mayoría. No, que sigan, o sea, el mayor porcentaje. Entiendo, entonces pero ahí que sigan queriendo, Bruno. Lo que te digo es que si Olimpia tiene un número para levantar el tema de la FIFA, pero ese número a lo mejor se disparó o cambia, pues, Dani. No puede porque ser. No es la misma cosa. Vamos al caso Nicolás Domingo. El de Nicolás Domingo, estamos hablando de, yo creo que a esta altura ya habrá alcanzado el $1 millón, $1 millón, porque su reclamo era de $800,000 y moneda en aquel momento. Vos te vas con intereses y mora es $1 millón. ¿Y qué pasa con él? Si por ejemplo él dice, no, yo quiero los $1 millón o nada. No, él puede decir todo. Pero si la FIFA a mí me dice, vos Olimpia, por no pagar este monto, que no es lo que quiere Nicolás Domingo, sino lo que FIFA entiende que es lo que tenés que pagarle ahora para levantar. O sea, el monto ya está. Supongamos que era 2, coloco redondeando por lo que nos dijo aquella vez el tesorero Olimpia Coto Nogues. Supongo que era 2,5 millones. O sea, Olimpia no puede estar especulando. ¿Y qué pasa si pago ahora y no pago mañana o a la inversa? No es especular. Es negociar. El caso, por ejemplo, que habíamos contado acá de Adebayor. El de Adebayor era 500,000, después aparecieron $200,000 más. Y también Olimpia depende del dinero de Mateo Gamarra. O sea, es muy complicado el tema realmente. Lo que pasa es que yo creo que ni el olimpista más pesimista cree que no se va a levantar, porque no se puede estar hablando de tantos nombres a nivel nacional e internacional, porque realmente sería una calamidad si es que Olimpia no levanta esto. O sea, no puede ser que Olimpia no haya levantado el teléfono para hablar
con alguno de todos estos nombres, y acá estoy excluyendo a Zabala. Yo no dije que no se va a levantar, yo solamente estoy hablando de los tiempos. Por eso, es que yo pregunté... Cambian los tiempos. Si vos vas a levantar esto, ¿por qué la demora? Entonces yo preguntaba, salvo que sea una cuestión estratégica. Por la disponibilidad y las negociaciones. Pero Bruno... Son dos cosas muy importantes. Ya sé. Porque vos contás con el dinero de Mateo Gamarra, ¿y qué pasa si no te va llegando eso? Pero es lo mismo que vos me digas, no sé, mira Bruno, yo cuento con el aguinaldo que tengo que recibir allá por el 18 y no cobras el 18, claro. Cobras el 26. Y ahí cambia tu panorama. Pero cuando Olimpia negociaba lo de Mateo a Paranaense, ya sabía el monto que tenía que juntar para levantarlo de la FIFA. Entonces, sería un muy mal negociante. Recién lo que nos dijo el colega Alves. Mira hasta qué punto, por ejemplo, se negocia. A San Lorenzo no le gustó que la primera cuota sea baja. Porque mira hasta qué tienen que pensar los dirigentes ahora. Porque si vos lo vendés a un tipo como Adam... en el caso de Adam Vareiro. Claro. Vos, y si tu primer cuota no es fuerte, vos no podés decirle a tu gente, mira, bueno, se nos fue Adam, pero acá está el reemplazante. Claro. O sea, lo de Adam Adam Vareiro era de $6 millones. O sea, por ejemplo, que hoy día, no, nosotros ya cobramos el 50%. Claro. Porque en el caso de Mateo Gamarra, a mí me habían dicho que se iba ya a cobrar un dinero importante. Totalmente. O sea, no es que iba a ser un parcelamiento largo, extenso, la famosa cómoda cuota. Claro, no era así. Y con una primera cuota o el primer pagamento, como dicen ellos, débil. Entonces, yo voy nomás a que, salvo en Olimpia, digan, ¿sabes qué? Si levantamos antes de Navidad o en esta semana de diciembre, ese fulano que nosotros le estamos buscando se va a poner más duro, y que si lo hacemos en enero, él también va a estar un poquito con menos posibilidades, porque repito, yo no entendería por qué, si se da como un hecho, y porque si Olimpia no levanta esto, también puede tener repercusiones negativas en lo institucional, ¿por qué no lo hacen ya? Entonces, esa es la pregunta, porque creo que ya pasamos el nivel de, ¿será que va a levantar? Porque repito, se tiraron demasiados nombres. Como no hay una voz oficial, y Olimpia es un club grande, hay rumores diarios y uno muy diferente al otro. La semana pasada desfilaron los nombres que iban a ser contratados. Esta mañana... Y hasta el técnico salió a decir, este puesto. Decir, claro. O sea, esta mañana, por ejemplo... Se habla de 8 jugadores, ¿vos sabés lo que es 8 jugadores? Esta mañana, por ejemplo, Diego Rolón, que es un colega que está bien informado también de Olimpia, como Johnny, que está de vacaciones, como todos... puso un tuit que insinuando como que se podía adelantar la asamblea. Y vos sabés, el hincha de Olimpia, cómo trabaja eso, ¿no? De repente, de levantar la sanción, ahora como que Cardona adelantaría la asamblea para marzo. Yo averigüé y me dijeron que, sea como sea, va a cumplir el mandato hasta diciembre. Miguel Cardona. El año que viene es un año complicado porque es electoral en Olimpia, ¿sabe eso? Cuando se da, ¿verdad? Es cierto que en diciembre... Ya que vos estás lo de la asamblea, Federico, el nivel del rumor. ¿Cómo pasan los tiempos? Sí. Porque este periodo que ahora voy a decir que Cardona va a cumplir a como sea. Como sea, sí. Vos sabés que este es el periodo que le tocaba a Trovato. Todas las cosas que pasaron estos 4 años. Diciembre. Claro, porque era del 20 al 24, después se da lo de la FIFA, después viene Brunote, después, o sea, pasaron tantas cosas, pero este era, vos preguntaste, ¿de qué asamblea, de qué periodo es? Y bueno, es de aquella extensión, ya que justo ahora vos citás, porque sí, son los 4 años, pero por eso voy nomás, o sea que desde la lectura futbolística, porque en Olimpia pareciera ser que son dos mundos paralelos. Por un lado se habla de todos los nombres. Vos le preguntaste a Regi por lo de Matías Espinosa. Que Olimpia preguntó, dice. Claro. O sea, Olimpia está moviéndose. Hasta por Lucas Sanabria preguntó. Sí. Claro. O sea, entonces, por un lado, los nombres que fueron vinculados al Olimpia, del extranjero, del plano local, y el propio técnico diciendo cantidad, puestos, rasgos de jugadores. Entonces, si se da por sentado ahora, si no levantan, y como decía Federico, el tema de que haya adelantamiento, ahí sí, ahí nuevamente va a ser una cuestión complicada. Acá me están aclarando que el mandato, o sea, el periodo de la asamblea ordinaria es entre el 2 de enero y 30 de abril.
Por eso. Y en marzo serían las elecciones. Bueno, y claro, y hasta marzo es donde... O sea, el llamado de elecciones. Cabalmente Cardona el mandato. Ellos van a fijar a principios de año, pero, gracias a que me envía, periodo de la Asamblea Ordinaria entre el 2 de enero y el 30 de abril. No se va a adelantar. Y bueno, pero claro, no se va a adelantar. Perdón, o sea... sin entender demasiado en el tema de cuándo se elige y cuándo se asume. Pero si la asamblea se hace en marzo, en esa ordinaria ya tiene que ser elección de autoridades. Por favor, si puede responder. Sí, ya es llamado a elecciones para autoridad. Ahí ya dejaría de ser presidente Cardona. Pero entonces, si en marzo ya vas a dejar de ser presidente, marzo es la vuelta a la esquina. Bueno, pero marzo no juega. No sabe si él se presenta para la reelección. Pero si por un lado... él por una cuestión estatutaria, hasta donde yo sé, por una cuestión estatutaria, porque en los estatutos del club dice que el llamado tiene que ser, comprende entre enero y abril. Así es. Eso nomás se había cambiado en algún momento yo no recuerdo si fue entre Brunote, Trovato, se había cambiado y se había adelantado para diciembre. Pero realmente, si se tiene que cumplir el estatuto, me habían dicho a mí, de muy buena fuente, insisto, porque yo realmente no leí el estatuto del club, pero estoy hablando de una persona que sí conoce y leyó el estatuto y me dijo, Bruno, el estatuto Olimpia marca, y siempre fue así, se había modificado en aquella ocasión por una situación especial, se llamó en diciembre, pero es de enero a abril. En ese lapso puede el presidente llamar a asamblea ordinaria para elecciones a presidente, o comisión directiva. No estamos hablando de cualquier cosa. Yo lo que voy a decir tiene sentido en el tema de las ordinarias, pero donde se aprueban los balances y cuestiones cotidianas. Porque viste que el año fiscal o el año económico es de enero a diciembre, entonces en los siguientes 4 meses, que la contaduría, que la contabilidad, que el tema de los que tienen que hacer el síndico, pero siempre yo me acuerdo que las elecciones de autoridades en todos los clubes era fin de año, porque además no tiene mucho sentido que, por ejemplo, ahora lo que pasó en Argentina, en Boca, San Lorenzo, vos a fin de año elegís porque al año siguiente entra el nuevo técnico, entra el nuevo presidente, hay técnico que dice, y yo espero si va a ganar, porque si vos cambiás de autoridad presidente en marzo, ¿qué pasa si viene un nuevo presidente y dice, no, a mí no me gusta Chiqui? No, yo no sé si es, yo creo que es para las ordinarias. Pero cuando hay elección de autoridades, no sé si es para marzo. Llamar a José Casañas Levy, él conoce muy bien el estatuto del club. Es más, él integró una de estas comisiones, creo que disciplina, algo así. De ética del club, algo cuando así. Se dio lo de Trovato, ¿verdad? Sí. Y es más, creo que fue esta directiva la que le encomendó y había sacado una resolución. Pero, no, si es en marzo el tema de las autoridades, yo creo que... Por eso se habla de adelantar, ¿verdad? Más allá de que está el periodo de enero a abril para fijar, acá me dicen que en el 2020 no se pudo hacer por permiso sanitario por la pandemia. ¿Viste? Por eso la confusión, ya que esas elecciones fueron en octubre. Sí, por eso. Claro, habían adelantado. Por eso yo te dije que la persona me dijo, fue excepcional, fue una excepción que se hizo en ese momento. Sí, y porque en septiembre salió lo de la FIFA contra Trovato y en octubre entonces ya pusieron el nombre de Brunote en vez de Trovato. Sí. Y ese es el mandato que estaría terminando ahora, pero repito, o sea, desde una cuestión de manejo, yo me acuerdo, o sea, en Cerro cuando se habla de lo de Jan, es cuando se dio el milagro ese de Dos Bocas y luego hace la asamblea ese que aprueban, siempre en diciembre. De Taquito, sí, claro. En la misma... acá podemos llamarle a alguien, sí, ya está. ¿Podemos hacer el llamado? ¿O vos te acordás, Bruno, de esa cobertura que hicimos con lo era del MAS contra Recanate? También es fines de... O sea, por eso voy nomás entiendo el tema de lo que te contaron del estatuto y ese periodo, pero cuando hay elección de autoridades, o sea, salvo que sea una cuestión de formalismo, que nos limpia ahora, no sé si Cardona se va a volver a presentar o habrá otras personas. Uno recuerda hace algunos meses que se mencionó lo de Recanate, pero yo creo que institucionalmente cambiar de presidente en marzo o en abril es complicado. Ya estamos de vuelta.
Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura, Campana. Sanatorio San Sebastián. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Estamos con Álvaro Bilbao, secretario general del Club Olimpia. Álvaro, gusto de saludarte y muchísimas gracias por atendernos. Feliz Navidad y un gran año para vos y tu familia. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la mesa y también feliz Navidad para todos ustedes y para la audiencia. Muchísimas gracias. Estábamos charlando acá con los compañeros sobre el tema asamblea del Club Olimpia ante esta posibilidad del llamado en marzo. Y recordaba yo el tema de en algún momento se había hecho en octubre, pero fue por un caso muy especial. Explícanos un poco realmente el estatuto, ¿qué es lo que dice en el Club Olimpia? Sí, cómo no, Bruno. Bueno, conforme establecen los estatutos, Bruno, las asambleas de elección de autoridades que se realizan cada 4 años se realizan en forma conjunta con las asambleas ordinarias. Es una intención y es una intención innegociable, por supuesto, de esta comisión directiva, la de realizar la asamblea ordinaria dentro del periodo correspondiente que básicamente nos obligan los estatutos, que es desde el periodo va del 2 de enero al 30 de abril del año siguiente, ¿verdad? En principio, dentro de esa asamblea, o sea, dentro de ese periodo se tiene que llamar a la asamblea ordinaria, donde se debería llamar también a lo que es elección de autoridades, ¿verdad? Yo entiendo que hay una confusión, pero es lógica, ya que la última asamblea de elección de autoridades fue en el año 2020. El año 2020 fue el famoso año de la pandemia, donde los plazos de los procesos electorales fueron suspendidos. En esa oportunidad entiendo yo, si mal no recuerdo, también la misma suerte corrió la elección de las autoridades municipales, por ejemplo. Entonces, ese año se debería haber hecho la asamblea también entre enero y marzo, y finalmente por falta, en ese momento empezaba la pandemia y había toda una psicosis general y había también una especie de falta todavía de normativas, entonces estaban prohibidas las asambleas. Después sí se pudo regularizar eso en el mes de octubre. Entonces tenemos ahí 2 interpretaciones. Por un lado, los estatutos hablan de un mandato de la comisión directiva de 4 años. Y por otro lado, tenemos que las asambleas ordinarias se realizan entre enero y marzo. También escuché que Dani se había referido a que anteriormente las asambleas eran en diciembre, y esto es correcto, porque los estatutos del Club Olimpia fueron modificados en el año 2016, y a partir del año 2016 se estableció el periodo de asambleas ordinarias entre el 2 de enero y el 30 de abril, adaptándose un poco a lo que son los cierres de los años fiscales y compañía, ¿verdad? Pero sí, antes de eso, antes del 2016, las asambleas generalmente se hacían en la última semana de diciembre.
las asambleas ordinarias. O sea, uno empezaba generalmente, entonces lo que pasó, o sea, generalmente pasaba que no se podían cerrar bien los balances porque faltaban todavía los cierres de los balances de los días finales de diciembre, pero eso ya fue subsanado desde el año 2016. Entonces, bueno, es importante nomás recalcar que desde todo punto de vista el mandato que nosotros tenemos como comisión directiva es hasta el año 2024 y que es la intención de toda la comisión directiva respetar lo establecido del llamado a asamblea dentro de ese periodo. Álvaro, con esta explicación bastante clara, inclusive dejando ese margen que mencionaba, y creo que allí sí uno puede interpretar cuando se habla de adelantar, porque como bien dijiste, si yo veo desde la perspectiva de los 4 años de mandato, es un adelanto, porque se asumió en octubre del 20, pero como bien marcas, el estatuto marca que en marzo, para colocarle un periodo, se debe hacer la asamblea ordinaria y que también la elección de autoridades debe hacerse en ese año de elecciones. En marzo, o sea, estamos hablando que en 3 meses Olimpia debe elegir nuevas autoridades. No, es hasta abril. Perdón, es de enero. Perdón, Álvaro, es de enero a abril. No, ya sé. Él puede llamar, el presidente del Club Olimpia ahora puede llamar en marzo. No, por elecciones. Eso. Yo estaba colocando, sabiendo que es desde enero a abril, pero ya que estamos hablando tipo de marzo y octubre, ¿verdad? Entonces ese adelanto, pero estamos hablando que en este primer semestre del 24, Olimpia debe elegir nuevas autoridades. Sí, justamente sobre ese punto, Dani, es así, es cierto, es una cuestión de interpretaciones, por eso que nosotros corrimos traslado a nuestra asesoría jurídica, y también a los entendidos en lo que es la parte de legislación electoral, pero es así, tenemos por un lado tenemos lo establecido en cuanto al mandato de la comisión directiva por 4 años, pero por otro lado tenemos también establecido el periodo de asamblea ordinaria, que es así como dije, del 2 de enero al 30 de abril, ¿verdad? Y es la intención de la comisión directiva dentro de ese periodo hacer la asamblea ordinaria, no solamente por la cuestión asamblearia y que tiene que ver con la elección de autoridades, sino también, Dani, porque todo el funcionamiento del club a nivel de balance, a nivel tributario, a nivel legal, es importante. Todas las empresas y las asociaciones civiles deben realizar su asamblea antes del 30 de abril, y no realizar en ese periodo complica un poco el manejo diario del club, ¿verdad? En cuanto a la cuestión contable administrativa. Entonces, el club en este momento está con los balances al día y por supuesto que es la intención de cumplir con lo que establecen los estatutos y lo que establecen las leyes. Perfecto. O sea que con esto lo que Olimpia busca es cumplir lo que realmente dice el estatuto, adecuarse a eso. Sí, es así, Bruno, porque realmente Olimpia hoy está, por supuesto, cumpliendo con lo que establecen los estatutos y las leyes. Nosotros tenemos el último balance aprobado del año 2022, que se aprobó en el transcurso de este año 2023. Y ahora tenemos que presentar el balance y la memoria de la comisión directiva de lo que fue el 2023 en ese periodo inicial del año. Uh-huh. Ahora, esto que se está rumorando, no sé si esa es rumoreando, ¿verdad? Sí. Esto que se está diciendo, que se rumora, es lo que quería decir. Que en marzo llamaría el presidente de la institución a asamblea para elegir autoridades. Esto es factible, o sea, él piensa esto. Ustedes están manejando esto en comisión directiva. Mira, de ser factible, es factible porque se encuentra dentro del periodo establecido por los estatutos. No solamente es una cuestión del presidente, si bien es el que toma la última decisión, también es una cuestión del avance que se tiene en cuanto al cierre del balance de parte del departamento financiero, administrativo y contable del club.
pero sí nosotros hace unos meses que hay un equipo de la comisión directiva conjuntamente con el equipo de financiero y administrativo del club que está trabajando, y se está trabajando como para que el balance esté listo ya para los primeros días de enero o fines de este mismo año. Entonces probablemente ya vamos a estar en condiciones de llamar a la asamblea, ¿verdad? Y a partir de ahí sí, evidentemente también hacer el llamado a elección de autoridades. Álvaro, y escucharon, ¿verdad? Adecuación del balance ya para enero. Entonces, claro, vos podés presentar, porque es de manera conjunta, el balance con el llamado de asamblea para elegir autoridades. Pero acá la gran pregunta es, ¿tenés conocimiento, te comentó algo el presidente, que él se quiere volver a postular o no? Esa es la pregunta del millón, Dani. Mira, el presidente es una persona que es una persona que tiene muy en claro lo que quiere para el club, ¿verdad? Y él pidió a la comisión directiva un tiempo como para pensar en la situación en sí, ¿verdad? La verdad que en este momento estamos trabajando 24/7 en lo que es el levantamiento de la sanción que pesa sobre el club de la FIFA. También estamos trabajando, el resto del tiempo estamos trabajando en cumplir con los requerimientos del cuerpo técnico, tanto en cuanto a lo que es la pretemporada en sí, como también a los eventuales refuerzos. Entonces estamos en una etapa, tal vez por eso también entiendo que me parece correcto que alguien de la comisión directiva salga a hablar, porque estamos en un momento de mucho silencio, pero más que nada es por la concentración y porque estamos trabajando 24/7 en solucionar estas sanciones que pesan sobre el club, y bueno, y también brindarle al cuerpo técnico y al plantel todo lo que necesitan para iniciar la pretemporada que se inicia hoy, ¿verdad? Álvaro, entonces sí. Estamos en un momento que respetamos. El presidente tiene que pensar, analizar con su familia. Ser presidente del Club Olimpia implica muchísimo, implica básicamente dejar de lado los negocios, dejar de lado la familia. Entonces él pidió un poco de tiempo como para pensar, mientras seguimos trabajando en lo que es el proyecto 2024 del club. Hoy arranca la pretemporada y hizo público Arcelo la cantidad de jugadores que quería, que eso ya depende de otros factores si cumplen o no con esa cantidad, pero en cuanto al levantamiento de la sanción, ¿están cerca o no, Álvaro? Estamos cerca, Fede. Estamos cerca, es una cuestión compleja, por un lado por el tema efectivo en sí, ¿verdad? El tema, el cash que uno necesita por un lado, pero por otro lado también son negociaciones independientes, o sea, no es que uno pone esa plata en alguna cuenta específica, el monto total, y directamente se levanta la sanción, sino que son 6 o 7 negociaciones que se manejan en forma paralela, algunas más complejas que otras. En eso está trabajando el doctor Julio Jiménez, también 24/7, él se está moviendo con eso. Entonces son distintas negociaciones que van en paralelo, ¿verdad? Que ya se iniciaron hace unos meses y estamos llegando a las etapas finales, porque es la intención de la comisión directiva poder levantar la sanción, por un lado, por supuesto, y en primer lugar para honrar las deudas que tenemos con estos acreedores que realmente ya tuvieron mucha paciencia, pero por otro lado también, lógicamente, por la parte deportiva, ¿verdad? Porque necesitamos cumplir con algunos requerimientos y reforzar el plantel si esto se permite. La semana pasada estaba buscando datos de Juan Bruno sobre la parte de arreglar, y me nombraban, Álvaro, a Nico Domingo, que quizás sea la parte más pesada,
Hay casos Rambert, te doy los casos puntuales Adebayor, que me corrija a lo Palmeiras y Rubio Ñu. Exactamente. Es, en esta ventana, Nicolás, claro. el de por suerte para Olimpia, ¿verdad? Lo de Polenta no entra. El de Polenta es para el próximo año porque no cae, o sea, para que se entienda bien jurídicamente, no cae todavía en este periodo. Como se suele decir, la guillotina, ¿verdad? El páguese o la última instancia, ¿verdad? Acá lo que hay que solucionar es el caso de el de Domingo, el de Palmeiras, que es un dinero importante por el caso Willy Mendieta, sí. El caso Adebayor, el caso de Rubio Ñu. Ese caso de Rubio Ñu, ¿de qué estábamos? Es el caso de este chico que se había ido de Rubio Ñu a Olimpia. Diego Torres. Vos sabés que, Bruno, me quiero excusar con conversar sobre casos particulares, porque con todas las cosas que tenemos del club, caso por caso, eso sí te podría el doctor Julio Jiménez dar más detalles. Okay. Sí, es cierto la nómina que están diciendo de arreglos, y el equipo de la comisión directiva está trabajando, además de en coordinación con el departamento jurídico, con los abogados que tenemos tanto en Paraguay como en el exterior. Vamos trabajando caso por caso y hay algunos directivos que toman la posta como para buscar las soluciones, ¿verdad? Sí sé que está el caso de Rubio Ñu, está el caso de Palmeiras en cuanto a clubes, y después tenemos, estos jugadores como Nico Domingo, Adebayor. También tenemos el caso del asistente de Garnero, que es Sebastián Rambert. Y creo que habían uno o dos más, ¿verdad? Pero yo sé que se están trabajando, por eso te digo, algunos casos son más fáciles que otros, no solo por los montos, sino que por ahí también por la apertura que tienen los acreedores en este momento como para negociar, ¿verdad? Y hay algunos que por ahí tienen un poco más de paciencia y hay otros que ya perdieron la paciencia, pero con justa razón, ¿verdad? Es lo que yo acá le estaba explicando a los compañeros. A mí de muy buenas fuentes me contaron que hay yo no quiero decir qué caso, ¿verdad? Pero me dijeron que, por ejemplo, o piden que se le pague ya todo o que se le pague gran parte, o sea, no sé, 80% de la deuda. Y eso hace que el resorte económico que vos tengas que mover sea totalmente diferente, ¿verdad? Sí, cada caso es particular. Cada caso es particular, incluso también lo que es la economía, incluso cuestiones privadas de cada una de estas personas son distintas aristas que uno tiene que trabajar en el momento de la negociación, ¿verdad? Pero estamos encaminados, estamos con los deadlines ya a vencer, entonces es el momento de poder dar ese paso final si es que se puede, ¿verdad? Lo que sí le puedo garantizar a los socios del club es que la comisión directiva se encuentra 100% abocada a esta cuestión, ni siquiera, por eso es que el tema de la asamblea ni siquiera todavía fue tratado a profundidad, ¿no? Ajá. Yo creo que, Álvaro, está buena la explicación porque era un poco el tema de debate con Bruno, porque ahora que vos explicas, yo como entendía es que ya que la sanción vino de la FIFA y la última vez que charlábamos con Coto, él ya nos había dado una especie de un monto general. Particularmente creía que si Olimpia juntaba ese dinero y le daba a la FIFA, era la FIFA la que le daba a todas las partes, y lo que vos explicás es al revés, que ustedes deben juntar, darle a las partes, ellos deben notificar a la FIFA, y cuando FIFA entienda que todo lo que está involucrado en esta ventana tengan el check, la marca verde, allí se le levanta. Es más o menos así como viene el mecanismo. Así es, Dani, o sea, cada persona que reclamó, cada acreedor va notificando a la FIFA, claro, diciendo, yo ya arreglé esto, yo ya arreglé esto, y a partir de ahí van levantándose las sanciones sobre ese reclamo específico, hasta que llega un momento donde todas esas sanciones fueron levantadas y a partir de ahí se abre el libro. Es cierto, Álvaro, que
de 64 millones de dólares, ¿se habría bajado ya la deuda en aproximadamente 44? Bruno... Sí, o no te corresponde, discúlpame si lo que pasa es que... No excuso responderte, y no, pero a nivel de plata también, porque no quiero errar. Entiendo que cada uno tiene su... Pero sí estamos hablando de que realmente el trabajo realizado por el presidente Cardona en estos 2 años de gestión, poco más de 2 años de gestión, fue un trabajo que tuvo muchísimo foco en la parte financiera y en la reducción de las deudas. Entonces ya se había presentado un balance muy optimista del año 2022, donde se había reducido ya un monto relevante, y entiendo yo que de vuelta este balance va a tener números muy interesantes, lejos todavía de lo pretendido por la comisión directiva y por supuesto por los socios del club, pero sí ya se empieza a notar y se empieza a ver el sol detrás de las nubes de que si se sigue por este camino de austeridad y de negociaciones y de ir con pasos aplomados, el club está de a poco empezando a salir de esa situación acuciante. Falta todavía, pero sí creo que este es el camino, ¿verdad? El camino que marcó el presidente Cardona y el tesorero Nogués, y yo creo que es el camino que tiene que seguir el club por unos años más. Álvaro, ¿cuánto tiempo antes de la asamblea, y más esta que implica elección de autoridades en el orden del día, debe informar el club a sus socios para...? Sí, entiendo, Dani, la pregunta. El plazo exacto no te puedo decir, pero sí te puedo decir que generalmente las asambleas ordinarias tienen que tener por lo menos 30 días con 30 días de antelación se tiene que llamar a asamblea a partir de las publicaciones en los diarios, ¿verdad? Sí. Pero entiendo yo que cuando son plazos electorales, los plazos son un poco más extensos porque hay todo un calendario electoral que se tiene que seguir antes de la asamblea de elección de autoridades, ¿verdad? O sea, los plazos son un poco más extensos. Por eso que yo creo que en el transcurso del mes de enero, de febrero, una vez que fijemos la fecha de la asamblea ordinaria, a partir de ahí vamos a empezar a anunciar oportunamente los plazos correspondientes, ¿verdad? Bueno, algo más, Federico. Mira, quiero transmitirte. Yo creo que esto habría que anotar todo, ¿verdad? Sí, hay demasiadas cosas importantes. Porque me parece que muchas precisiones dio respecto a lo que Totalmente. Es el 2024 y lo que se está hablando, ¿verdad? La verdad que son de mucho valor estos datos en esta nota. Sí. En todo sentido. Bueno, está el tema. También de mi parte, porque es importante, así como dicen, tener una voz de parte de la comisión directiva que hable de por ahí para los socios que no están tan inmiscuidos en el día a día del club. Totalmente. Entonces es importante, y para mí, vuelvo a insistir en el mensaje, en este momento la prioridad absoluta es el proyecto futbolístico deportivo del 2024 en el que estamos abocados, ¿verdad? Y bueno, si todo se da como estamos planificando que se dé, lo que queremos es de alguna manera que el profe Chiqui y su equipo tengan a disposición ya su plantel final en la brevedad posible. Quería nomás decir que quiero transmitir esto porque nosotros tenemos contacto con la audiencia y el WhatsApp de la radio de nuestra programación es permanente. Me preguntan acá si la gran pregunta, ¿el presidente nos va a continuar Cardona? Me preguntan, ¿se va a habilitar o no el libro para el tiempo de fichajes en Olimpia? Si van a poder llegar a tiempo para que en diciembre, a partir de ahí, o en enero, comiencen a hacer los refuerzos. O sea, realmente el hincha Olimpia está muy
yo te diría, no es lo expectante, está ansioso, no sé si vos lo sentías así también, Álvaro. Sí. Hay una ansiedad que hace mucho yo no veía, y ahora con esto que estamos diciendo, lo de marzo, que probablemente se puede hacer el llamado a asamblea, y ver si es que Cardona continúa o no, porque lo que vos estás diciendo y nos confirmás es que él lo está pensando, ¿verdad? Sí. Él está pensando, dijo que iba a hablar con su familia, también probablemente se va a reunir con los gerentes de sus distintas empresas, y todo. La verdad que no solo el presidente, sino que la comisión directiva en general tiene cada uno hará su análisis introspectivo, ¿verdad? Y seguramente con sus seres queridos, como para ver cómo continúan los próximos años. Acá me dice alguien del Olimpia que el club, en la mayor crisis financiera ilegal de la institución, capeó las situaciones, ¿verdad? Porque no fue fácil esto, y que esto desgasta mucho, por eso habría que ver lo de Cardona, ¿verdad? Que él lo tiene que pensar muy bien. Sí, el trabajo. Yo lo que te puedo decir, Bruno, es que el trabajo de Miguel Cardona fue un trabajo titánico, realmente. De los 7 días a la semana, más de 12, 14 horas por día, solamente pensando en el club. Y bueno, yo creo que por eso nosotros sabemos como comisión directiva y como olimpistas desde niños, sabemos que acá lo importante, o sea, nosotros sabemos que hay un campeonato, que es el campeonato deportivo, que es el más importante para el Olimpia y para el olimpista, y la historia nos dice. Pero bueno, también en este caso estábamos jugando otro campeonato, que es el campeonato financiero y de reordenamiento del club, que creo que en eso se pudieron lograr objetivos importantes, pero repito, Olimpia todos los años tiene que ser campeón, y este año Olimpia no fue campeón, y para nosotros fue un golpe muy duro, y entiendo también que para el presidente, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar todo lo que resta, los pocos días que restan del año y los primeros meses del año que viene, como para que Olimpia vuelva al sitio que se merece y que está acostumbrado. ¿Van a cambiar el nombre del estadio? Bueno, el nombre del estadio, o sea, el nombre en sí, no se va a cambiar nunca, porque el presidente Manuel Ferreira, la persona que creó, que básicamente construyó ese estadio, pero sí en lo que respecta a los naming rights, hay una propuesta que estamos analizando. El nombre comercial. El nombre comercial probablemente va a sufrir alguna variación, pero todavía eso no está cerrado. ¿Eso está en tratativas todavía? Sí, está en tratativas, forma parte de una negociación que todavía no se cerró, que estamos analizando, estamos tratando de que la negociación sea lo más favorable al club posible, y es una negociación a largo plazo, entonces todavía no está cerrado eso. Perfecto. Álvaro, no quería dejar pasar este momento porque no sé si compartiste entiendo que sí, ¿verdad? Momentos con Iván Almeida, y supongo que como todo te habrá sorprendido lo que pasó, ¿verdad? La verdad que sí, Bruno, la verdad que fue un golpe muy fuerte. Yo a Iván lo conozco desde niño, ya desde la época en que su papá era el emblema del club como jugador, ya mi papá también andaba por la dirigencia del club, entonces sí, es una persona que considero que casi como que crecimos juntos en el ambiente del Olimpia, y sí, la verdad que me cuesta decir lo que uno siente en estos casos, porque es una persona muy cercana a la institución. Su familia, la familia Almeida, es una familia directamente ligada a los más grandes logros de la historia del Club Olimpia. Aprovecho para mandarle un fuertísimo abrazo al profe Ever, y ojalá que
puedan estar en familia todos juntos, que puedan pasar por ahí un año nuevo un poco más tranquilo. Vamos a ver cómo lo va. Muchísimas gracias por las explicaciones claves realmente en este momento donde surgen tantas informaciones y tantas preguntas en torno al Olimpia. Muchísimas gracias realmente por atendernos y bueno, seguiremos en contacto, Álvaro. Dale, un saludo para todos y bueno, feliz año ya, espero que pasen bien y que sea un próspero año para todos ustedes. Muchísimas gracias. Álvaro Bilbao, secretario general del Club Olimpia, confirma que desde el 2 de enero hasta el mes de abril, finales de abril, Olimpia debe llamar, según lo que indica el estatuto, hacer un llamado a Asamblea General para elección de autoridades y también simultáneamente el tema del balance, que ya lo están trabajando para el mes de enero. O sea, esto está confirmado, es lo que decía, y nos confirmaba también que se está trabajando, se está buscando tratar de llegar a un acuerdo con todos los acreedores ahora, en este periodo, para hacer el levantamiento vía FIFA, después de que los acreedores comuniquen a la FIFA. Y lo otro, no menor, el caso que Cardona ahora tiene que decidir, pensar si va a continuar o no como presidente o como candidato a presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Que muchas noticias. Yo creo que esto cambia radicalmente el primer interés que tiene el hincha de Olimpia. Cambia el panorama ahora. Porque primero, el foco de atención, diría. Yo cuando Álvaro dice, y Dani es la pregunta del millón, es el típico, todo lo que están en la directiva. Perdón, esa parte hay que sacar. Cuando le pregunto si Cardona va a continuar, y él dice, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A eso vos te estás refiriendo. No, o sea, vos le hiciste una segunda pregunta. Sí. Cuando dice la pregunta del millón, cuando yo le pregunto. Después vos le haces y ahí dice, y sí, tiene que pensar con el tema de la familia. Y vos decís, el tema de los 2 años fueron realmente desgastantes. Porque, a ver, obviedad. Todos son del oficialismo, todos quieren que siga el presidente, pero cuando dice, no le queremos molestar. Él va a consultar con su familia y con los gerentes de sus empresas. Entonces, primer escenario, va a continuar, o sea, Cardona quiere seguir como presidente, punto 1. Segundo punto, ¿habrá oposición? Porque mira que fueron 2 años donde sí, desde lo económico, pero también hubo críticas. ¿Por qué pareciera ser que nos baja la deuda, ahora 20 millones? Espera un ratito, dale. Pero acá la gran pregunta es, ¿tenés conocimiento, te comentó algo el presidente, que él se quiere volver a postular o no? Esa es la pregunta del millón, Dani. Mira, el presidente es una persona que es una persona que tiene muy en claro lo que quiere para el club, ¿verdad? Y él pidió a la comisión directiva un tiempo como para pensar en la situación en sí, ¿verdad? La verdad que en este momento estamos trabajando 24/7 en lo que es el levantamiento de la sanción que pesa sobre el club de la FIFA. También estamos trabajando el resto del tiempo estamos trabajando en cumplir con los requerimientos del cuerpo técnico, tanto en cuanto a lo que es la pretemporada en sí, como también a los eventuales refuerzos. Entonces estamos en una etapa, tal vez por eso también entiendo que me parece correcto que alguien de la comisión directiva salga a hablar, porque estamos en un momento de mucho silencio, pero más que nada es por la concentración y porque estamos trabajando 24/7 en solucionar estas sanciones que pesan sobre el club, y bueno, y también brindarle al cuerpo técnico y al plantel todo lo que necesitan para iniciar la pretemporada que se inicia hoy, ¿verdad? Álvaro, entonces, sí. Estamos en un momento que respetamos. El presidente tiene que pensar, analizar con su familia. Ser presidente del Club Olimpia implica muchísimo, implica básicamente dejar de lado los negocios, dejar de lado la familia. Entonces,
él pidió un poco de tiempo como para pensar, mientras seguimos trabajando en lo que es el proyecto 2024 del club. Bueno, esto es lo que decía Álvaro Viló. El hincha de Olimpia quiere que sea Cardona. Digo esto de forma genérica, porque primero el hincha no vota, es el socio el que va a elegir. Entonces yo entiendo cuando Álvaro menciona de que capeó todo, también deja ese margen, el famoso, no le queremos preguntar, pero nos gustaría que él siga, pero también la pregunta genuina es, ¿no habrá oposición? ¿No hay alguien que diga, yo quiero tomar el Olimpia? Porque yo ya proyecto que de aquí hasta el anuncio, por eso le preguntaba, electoralmente, cuando hay elecciones, son más de 30 días antes que tenés que anunciar. Entonces, suponiendo que lo van a hacer el 30 de abril, que es la última fecha disponible, en febrero ya más o menos tenés que... Y ya me imagino si va a haber un frente o no, y si no, es convencerle. Y si él no quiere, pero quiere que siga la estructura, ¿quién? O sea, se abren muchas preguntas, porque yo te estoy diciendo, yo no sabía que en marzo, en abril, Olimpia tenía que elegir nuevas autoridades. Sí, eso estaba previsto, Dani. De enero a abril, y el llamado sería en marzo. Una nueva experiencia residencial llega con Barrio Monte Alto. Descubrí la serenidad, comodidad en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, estratégicamente ubicado para conectarte con todo lo que necesitas. Una imperdible oportunidad de adquirir tu lote a pasos de la ruta PY06, en una fracción que te ofrece servicios de energía eléctrica, calles empedradas en una zona poblada de alto crecimiento. No te pierdas esta oportunidad única. Sé parte de la comunidad Barrio Alto, María Auxiliadora, Itapúa. Cuotas accesibles desde solo 290.000 guaraníes. WhatsApp 0982 598 302 0982 598 302. Llega diciembre rojo. Continúa diciembre rojo de Guairá Pisos. Por todo el mes de diciembre los productos de la marca Eliane, Elizabeth, losas americanas, Kohler y los adhesivos Claucol liquidamos a precios de regalo. En los 6 locales, en los 6 showroom de Guairá Pisos, evolucionando el mercado. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios, en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. Y no te olvides, atención, porque con Kenton, en el mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o La Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil.
Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Estamos con Marino Arzamendia. Marino, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, Marino, contanos por favor, recibimos la información de que podrías ir al Nacional B del fútbol argentino. El Nacional B, Federico, Dani, ustedes saben lo que es Nacional B. Una cosa impresionante del fútbol argentino. Ves 40.000, 45.000 personas tranquilamente. Sí, el torneo de todo el país. Que te lo diga Alex Arce y compañía. Tucumán hasta abajo. ¿Y vos sabés el club que lo quiere? ¿Cuál? Chacarita. Ah, bien. ¿Qué sabes vos de Chacarita, Federico? Y Chacarita es un club... Porque estuvo a punto de ascender Chacarita. Sí, estuvo en semifinales, quedó. Chacarita es un club muy popular. Primero su hinchada muy famosa. Está en un barrio muy popular de Buenos Aires, San Martín. Y es un club tradicional. Estuvieron ahí... Cuando estaba en primera Chucarro, también en Nacional B. Ahora vino un jugador a Guaraní de Chacarita, pero es un club con mucha gente. Te lleva 20.000, bueno, como local. Bueno, Marino, ¿y tu futuro está ahí o qué sabes? Y ya ultimando detalles, viendo todo lo contractual, ¿verdad? Y ya me sumo para los primeros días de enero. Ah, o sea, están los últimos pasos. Sí, ya los últimos pasos prácticamente. ¿Y Olimpia te cede en condición de préstamo? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se arregló esto? Sí, así mismo. Voy a préstamo nuevamente por un año, con opción a compra, ¿verdad? Y sería por un año. Pero extendiendo el pase con Olimpia. Sí, así mismo. Ajá, o sea, se extiende el pase, pero el contrato y se da el préstamo entonces. Ahora, Marino, vos llegaste a estar en la selección Sub-23, porque justo ahora coincide que vamos a tener el tema del preolímpico en Venezuela. El equipo de Jarazair que se está preparando. Y después, ¿cómo continuó tu carrera? Y sí, yo conformé la Sub-23 que se llevó a cabo en Colombia. Estuve también en la Sub-20, Sudamericano Sub-20, se jugó en Ecuador. Estuve Sub-21, Sub-23. Llegué a tener convocatoria también en la selección mayor y bueno, después de la Sub-23 fui a 12. De 12... Estuve el segundo semestre por San Lorenzo. De San Lorenzo volví otra vez, o sea, volví a Olimpia nuevamente. Y ahí estuve 2 años. Y bueno, este año fui a Resistencia nuevamente a volver a sumar minutos. Marino, ¿por qué costó tanto jugar en Olimpia? ¿Es por la calidad de los arqueros, los competidores, en el buen sentido de la palabra, de tus colegas? Sí, obviamente el arquero que va a Olimpia siempre es porque tiene condiciones, porque son grandísimos arqueros. Con todos los arqueros con quienes compartí yo en Olimpia, te puedo decir que son buenísimos, tanto como personas como profesionales también. Por algo estaban en el club, ¿verdad? ¿Con quiénes llegaste a estar en su momento? Bueno, compartí con Diego Barreto, Víctor Centurión, Ascona, Alfredo, con Gastón, Pedro González, llegué a estar también con Espínola este año, en comienzo de año. Son varios los que pasaron ahí conmigo también. Claro, una competencia bastante dura por la nómina que estás dando, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y cuándo viajás a la Argentina en principio? Y el 1 se está fijado para esos 2 días. ¿Y ya arrancás la pretemporada? ¿Tuviste la ocasión de hablar con algún dirigente, con el técnico? Contanos. Sí, así mismo hablé con el técnico, estuvimos hablando un buen rato de sus intenciones de llevarme, ¿verdad? De su proyecto también futbolístico.
de cómo él se maneja, que él quiere, que le gustaría contar conmigo, que estuvo viendo mi video, mi perfil, teniendo referencias también mías y que quedó con las ganas de que yo vaya, ahora que ojalá se concrete todo y que pueda trabajar con ellos y Dios mediante también ahora finiquitando todo eso se va a dar. Estábamos viendo, Marino, que el presidente de Argentina, Milei, fue arquero de Chacarita. Sí. Te decían el loco con el loco Milei. Él fue arquero de Chacarita y de San Lorenzo de Almagro. Pero Chacarita estuvo a punto de llegar a la primera. Sí, San Lorenzo fue se hizo bastante viral. Sí. Inclusive él pegaba al palo con un recorte. Bien de la época. Sí, señor. Milei. Bueno, entonces puede ser hasta presidente de la República, Marino. ¿Vos sos de San Ignacio, Marino? Nací en San Ignacio, pero toda mi vida prácticamente, o sea, me crié en María Auxiliadora de Itapúa. Ah, porque Carlos Guirlán, otro de San Ignacio, jugó también en Chacarita. Mira. Ya. Jugó Hugo Brizuela, bien, anduvo bien, Jorge Achucarro, y después varios, pero un club que tiene una hinchada, no sé si te hablaban de la hinchada, es muy respetada por los equipos grandes. Yo solía seguir también el fútbol argentino, la hinchada, la gente, los partidos locales, cómo juegan a estadio lleno, sería una experiencia muy linda para mí y ojalá Dios mediante podamos también lograr el objetivo que es ascender a primera. Vos sabés que tiene un clásico con Tigre, que está en primera. Y vos sabés que la otra vez... un partido por Copa Argentina contra Tigre. La otra vez llamó mucho la atención en el sorteo porque justo va a jugar Chacarita Tigre, que es uno de los clásicos más violentos de Argentina. Y la Copa Argentina se juega con las dos hinchadas. Entonces va a ser una linda fiesta esa para arrancar el año, Marino. Sí, así mismo. Un lindo desafío, un lindo partido que se va a dar, ¿verdad? Y bueno, a meterle con todo. Marino, éxito, lo mejor para vos, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno, éxitos también y felices fiestas a todos. Igualmente, ahí está, Marino Arzamendia, rumbo a Chacarita Juniors del fútbol argentino, algo que habíamos adelantado también en su momento. Vamos con la noticia destacada, mi querido... Darío Caballero también jugó cuando estaba en primera Chacarita. Darío Caballero. Tiene un color raro, negro, rojo y verde, ¿verdad? Rayitas blancas. Blancas, Sí. blanco, negro, rojo. Rojo, negro, impera y tiene rayitas blancas más chicas. Sí. Es tipo la alternativa de San Pablo. Sí, exactamente. Así. Pero es la camiseta oficial de Chacarita, que repito, un club muy tradicional. Otro clásico muy denso es con el equipo de la colectividad judía. Ahí con Atlanta. Atlanta Chacarita tiene ribetes muy violentos. Mira. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. 4 fichajes en Sportivo Luqueño. Nicolás Andrés Maná, 29 años. Rubén Darío Ríos, 28, últimamente en Guaraní. Alexis Villalba, 25 años. Estaba para irse a Triniense, pero va a Luqueño. Y al Alex Juan Álvarez. Alex Álvarez. El que estuvo en Triniense, ¿verdad? Alex Álvarez, Nicolás Maná, Rubén Darío Ríos, argentino, y Alexis Villalba. Entonces son los 4 refuerzos confirmados en Luqueño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo.
Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Bueno, vamos a la noticia internacional, pero que tiene que ver con alguien muy importante acá del fútbol paraguayo. Dale, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. ¿Cómo es el tema, Federico? ¿Cómo es el tema? ¿Ya llegó el nuevo refuerzo de arquero del Cruz Exactamente, Azul? colombiano. Colombiano y bueno, no se dio lo de Jan. Por eso mañana va a aparecer normalmente en la pretemporada de Cerro. ¿Pero quién es el colombiano? El otro dijimos, el que estaba en Nacional, para te busco. Presentado oficialmente en Cruz Azul. Y llegó a México ya para sumarse. Pero es un conocido... Es un arquero estuvo como segundo arquero en la selección. Ya buscó. Carlos Tevez sumó 4 refuerzos en 24 horas para el inicio de la pretemporada de Independiente. El más destacado, nuestro compatriota Gabriel Ábalos. Completando, Kevin Mier, de Nacional de Medellín. Imagínate que es la venta más cara de un arquero colombiano al exterior. ¿Cuánto? Espera que me ponga el artículo. Vamos a poner el título y después nos pone el... No, espera, ¿cómo? Espera. 3.300.000 compra el Cruz Azul. Mira, un monto superior al que se manejaba acá, pero más o menos así, ¿verdad? Acá se hablaba de 3 millones. 3.300.000. Mier, el arquero colombiano más caro para salir al exterior, nuevo arquero del Cruz Azul. Boca Juniors confirmó el acuerdo con Diego Martínez y anunció que será el nuevo entrenador. ¿Quién es Diego Martínez? No lo estoy ubicando. Pero no es muy conocido. No. O sea, yo la verdad esperaba un perfil... No, se sabía que si ganaba Riquelme iba a ser Martínez y si ganaba Macri iba a ser Palermo. Y por eso, a sabiendas que no era una figura muy mediática la del ex técnico de Huracán, se habló que Bianchi podía ser una especie de manager por eso, pero y la gente de Huracán muy caliente, ¿verdad? Pero porque ya se sabía de antemano que si Riquelme ganaba, él iba a ser el técnico. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones de guaraníes. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Aplica en bases y condiciones. 13:14. Ya hablamos de Cerro en segundos. Centro del Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar.
calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones Ceneu, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. ¿Qué pasó, Kike? ¿Quiere que hagamos el...? No tenemos problema nosotros, hermano querido. Che, ¿cómo está el ambiente en el WhatsApp? Amigos del WhatsApp. Y yo creo que habrá reacción de la gente de Olimpia, ¿verdad? Por lo que fue la clarificación de las fechas. Esperame un ratito, vamos a tirar por el primer audio WhatsApp. Cerro, necesitamos lo de Cerro, por favor, muchachos. Esperame un ratito. Falta el delantero, ¿no? Tiene arquero, tiene arqueros. Porque está Arias, está Jan. Y ahora la pregunta es si Arias viene a competirle a Jan o... Yo creo que él venía, o sea, entre Arias y Jan era más. Sí. Más allá que si uno agarra solamente el 23, capaz Arias se destacó porque el año de Jan me parece que terminó con aquella serie contra Fortaleza. Ayer estuve mirando del 2019 hasta el 2018, 2019, 2020, el famoso resumen de la Vecchia. De la Vecchia. Me encontré con varios conocidos. Vi un gol que le hicieron a Arias. Sí, pero también tiene muy buenas tapadas. Pero me encontré con varios conocidos que pasaron o que después vinieron al fútbol paraguayo. ¿Sabe inclusive qué lo hizo cotizar mejor a Arias? Sí. Viste que él es expulsado en la ida contra Fluminense. Y al ser Fluminense el campeón de la Libertadores, como que todos los que quedaban fuera, Argentinos, Olimpia, Inter, o sea, si te eliminó el campeón, y en esa serie, porque Argentino realmente lo tuvo allí, y Argentino terminó jugando con el tercer arquero el partido de vuelta. Y esa fue una, o sea, no fue ni siquiera una jugada donde vos podés decir qué mal estuvo Arias. Salva un error de un compañero. Y si vos agarrás... Hablamos del partido que Ábalos había marcado. Claro. El gol que Argentina estaba jugando muy bien a Fluminense y se produjo esa desgracia, no pudo hacer después más cambios, Milito. Cuando vos hablas de gracia, recordemos que la primera fue la de Marcelo. Ese partido se recordó en el mundo cuando Marcelo le rompe al chico de Argentinos. Y bueno, entonces el actual arquero de Cerro, él no recibe ningún gol. En el global del 3-1, recibió un jugador de campo que lo tuvo que sustituir. Y en el segundo partido, el suplente se lesiona en el calentamiento y termina atajando el tercer arquero. Aquel, encima era su debut, el chico de Posadas que mencionaba. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando acá en Campo 9. Una pregunta a los amigos periodistas deportivos. El mejor periodista de Asunción, va el problema y con Huereco, Iván Almeida, llevélo a mano. No sabemos, señor, es una cuestión privada. Bruno, Olimpia empezó ya la pretemporada hoy. No hay novedades. Va, biopea, Bruno, hay con Olimpia ahí. A la pucha, largo y extenso hablamos del tema. Están buscando levantar la sanción. Y arranca a las 6. A las 18 horas. Buenas, ¿qué tal, muchachos de Calinal? Bruno, ¿por qué no hace así como hacían Daniel Maciel y eso lo mata en el Mundo Olimpia? Directo y te no vaya a hacer eso. Nadie gusta decir nada.
Y vos estás pendiente ahí, hermano querido, eso es lo que me extraña. Tenés 400 radios a esta hora para escuchar y no estás escuchando nosotros. Porque la información ahora es Olimpia, papá querido. Así como hacemos también con Cerro a veces, hacemos 1 hora y eso y no llamás y no te quejas, vos no llorás como esa nena. ¿Verdad? Mariquita. Bruno, arquero de taco, ¿a quién va a ser? Arquero de taco Heredia. Bruno, Cerro hoy empieza su pretemporada, ¿verdad? Jambio Hugo haga su historia de Instagram por Brasil todavía. Justamente eso estábamos hablando acá, que Cruz Azul, que era un club que según las informaciones lo pretendía, ya contrató un arquero colombiano, Arias. Y Cerro arranca mañana. Arranca mañana y tendría que presentarse, ¿verdad? Sí, por eso. Mañana se van a conocer Arias y Jan. Bruno, no te preguntó nomás de qué murió, qué le pasó, qué problema tenía y vos le dijiste no sé qué cosa. Le tenés que decir nomás que se murió del corazón cuando se operó. Es que tenía problemas en el corazón, pues. Eso nomás, esa pregunta te hizo, me parece que entendiste mal. No es que entendí mal, es que no puedo yo hablarle, señor, de una cuestión clínica, de los médicos, porque desconozco, sé más o menos así lo que vos estás diciendo también, pero murió pues el querido Iván, y ya no sé qué relevancia tiene, es para el Moro, que murió no sé, no tiene... Lastimosamente murió ese amigo. Yo desconozco su historia clínica, no sé. Pero no quiero estar explicando de qué murió una persona, ¿verdad? Si lamentablemente está pasando luto todavía en la familia, que yo iba a estar explicando de qué murió, ¿verdad? Eso nomás, señor, pero está bien, gracias. Bruno se entonces tema la Olimpia, la deuda, Olimpia siempre fue así, Olimpia no va a salir para adelante, y si este Cardona no puede, va a venir otro y ya está, pero todo es deuda. Que Nico Domingo, que ha de Bachor Mantere, dice, qué impresionantes son ustedes, qué sensacionalistas, principalmente uno, hija de Mapauta, ella por mí se esfuerza de Fernando Caruso para que sea negativo regala médico y vean ni centro no puede ir tipo la de pasada llena que tridente con su rueda así está en forma y derli ñande charza. Vi que Fernando Romero, el jugador de Cerro, Atriniense, ¿verdad? Atriniense, sí, ahí era. Sí, Fernando Romero está para irse a Trinidense. ¿Qué sí. Golpe en silencio? No, es malo Fernando Romero. No. Yo no sé por qué no lo utilizaron más en Cerro. Llegó a hacer una buena campaña en un momento dado en el que sí jugó. Él generó un impacto muy fuerte en la Libertadores del año pasado, cuando justo Moreno Martín tuvo el tema de su papá. Y él juega contra Colón y él hace 2 goles. O sea, él entró como el reemplazante de Moreno Martín, Robert Morel se había roto los ligamentos y él entró y hace 2 goles en un 3-1 de Cerro contra el equipo santafesino. Después no tuvo demasiada constancia. El hincha de Cerro lo va a recordar en el clausura del año pasado, ese gol que erró en la cancha nacional, ahí frente al arco. Sí, pero no fue menos que... No. Él terminó siendo una especie de goleador. En Encarnación él hizo también un par de goles. Sí, fue más que el Tigre que vino. ¿Y quiénes son los delanteros que quedan en Cerro ahora? Alfio Oviedo, Churín, Fernando Fernández quedó. ¿Ah, se queda Ferfe? Sí. ¿Y no van a traer otro delantero? Y ese es el último. El que faltaría. El que falta, ¿verdad? Que nos habían anunciado la otra vez. Lo de Ituro que ya dijimos. Y que nos hablaban de un delantero extranjero. Sí. Argentino-brasileño. Sí. Entonces ese sería el último en completar la lista del equipo de Bernay. Amigos del WhatsApp. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Un abrazo, Bruno. Excelente la programación, excelente la entrevista al dirigente del Olimpia. Una consulta, Bruno, ayer panelista. ¿Qué pasó de la promesa del presidente actual del Olimpia de que supuestamente se iba a hacer la palada inicial, de los palcos, de la ampliación de la galería norte, galería sur, el famoso Oparaí? Yo pienso que el presidente actual tiene que
tiene que hablar menos y hacer y ejecutar. Porque siempre dice cosas que va a prometer y nunca hace. Te sigo escuchando, Bruno. Un abrazo a los panelistas. La puta, Bruno, donde pide Ballester. Sí, hoy no estoy. Ser de River, ser de Boca es cualquiera. Ser de Chaca no se puede explicar. Guante funebrero le cancha. El funebrero. No estoy de paciencia, vos sabés que ya no quiero más venir a hacer programas, la verdad que ya quiero, ¿cómo se llama esa? ¿Viste que cuesta volver de tu, viste que descansaste, te relajaste, todo es fiesta, y esta semana es medio un bore, será, así entre, mira, hoy es martes, ¿verdad? Hasta el viernes tenemos que estar acá, y después, pues renovado el año, ¿verdad? Ahí ya cambia la historia, ¿verdad? Vos ves enero y ya se ve con otros ojos. Claro, pero yo creo que el próximo martes va a ser lo mismo. No, pero el miércoles ya otra cosa. Ya fue 2024, arrancamos con todo. Pero, como decía aquel jugador, muy sándwich, muy en el medio. No, ya sé. Sí, no, lo que pasa es que justo yo te puedo asegurar, Dani y Federico, les puedo asegurar que hoy mucha gente se fue a trabajar y tira sobre, oye, después tanto día de tranquilidad. Yo esta mañana, Bruno, viniendo a la radio, tuve el tráfico más tranquilo, sin ser feriado. Hoy tuve un tráfico viniendo a la radio muy tranquilo. Y eso es porque hubo mucha gente que no puede, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, yo te decía que también el efecto fin de semana largo y que el martes, porque hoy el famoso, hoy parece lunes, pero con esos aditamentos que decís, alguna gente ya hizo el puentazo, pero sí, se siente diferente por esta particularidad de que 25 de diciembre y 1 de enero cae lunes y ya el próximo año, del año que viene vi que el próximo año va a ser peor. ¿Por qué? Sí, no, primero que el año que viene la gente se lamenta porque van a haber muchos domingos feriados. Sí. Pues, en realidad no va a ser peor mucho antes que estar firme el lunes. No va a ser, pero igual los domingos feriados son pero va a enganchar hasta el martes, va a ser ahí. ¿Con qué razón vas a enganchar hasta el lunes? Si el lunes ya es el día más normal. Lunes a las 7. Acá. ¿Por qué no se vendría el lunes? El otro año domingo, que donde... domingo. Claro. Es que el año pasado la fiesta fue así. Y sí. Sábado 24, domingo 25 fue... Claro. Acá me dice mi señora Marlí, somos todos Bruno, me dice. ¿Verdad que sí? Sí, no, un saludo. Es la verdad. Sí. Año bisiesto. Salta, claro, pues salta. Bisiesto salta. Yo saludaba a mi señora que ya hace 10 años nos casamos. Mira vos. 10 años, ya 10 años pasaron. ¿Cuántos días rápido, son? Federico. 3.650 días. Nosotros estamos hablando de año bisiesto. Ahí tiene que contar. Año bisiesto. Vos sabés sabés que hay 4 periodos son domingos del año que viene. Sí, el año y Semana Santa el 29 de marzo, jueves. ¿Cómo tenés agendado todo? Ya? Y miramos hoy. No, es que hoy sacó ABC la infografía, por eso habrá sido una de las cosas más comentadas. Está bien. Che, no, pero cuesta arrancar después de 4 días fueron. 4 días. Viernes, sábado, domingo, lunes y hoy martes. O sea, para algunos fueron 3. Para algunos 3. Yo no vine el viernes. No. Por eso. Igual. 4. Ya que 4 Ayer con razón te cuesta más de lo que nos cuesta a nosotros. Y sí, porque, hermano, yo estoy desconectado totalmente. Por eso. Nos podemos presentar algo, no sé, tipo de estos funcionarios, así algunos, no todos, ¿verdad? El funcionario público que tiene gastroenteritis, no sé, amígdala, que tuvo acanundú, no sé, no sé, será. Hoy estoy Pirevalle, pero vamos a aguantarnos, dale. ¿Qué tal, Bruno de equipo? Buenos días, abrazo para ustedes. Excelente el programa será. No, oye, quejas se traíron mitas. No porque oye Olimpia, oye teima Olimpia, no porque oye cerro, oye teima cerro. La información es lo que importa en estos momentos. O sea, gracias, Bruno. Allí enteramos el tema, no sé, querido Olimpia. Espectacular como siempre, desde la ciudad de Coronel Oviedo, 5º departamento. Un abrazo. Fuerza será. Varios de vacaciones ya, dice. Gracias, Ricardo Samaniego, primo. Sí, muchísima gente está de vacaciones. Otorgan libertad ambulatoria para... Más parece más pilla billete. Libertad ambulatoria para Rico Galeano. Información de último momento ahora. Juez penal de garantía Gustavo Amarilla. Libertad ambulatoria para Erico Galeano. Mario López Quintana, refuerzo de Guaraní, es paraguayo.
viene de el exterior. Gusto saludarte, Mario. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿todo bien usted? Un gusto, muchas gracias. Igualmente. Mario, contanos por favor sobre tu carrera futbolística, un poco de presentación en sociedad. Venís a uno de los clubes importantes del fútbol paraguayo como Guaraní. ¿En qué puesto jugás? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos paraguayo, verdad, Mario? Sí, hola, soy paraguayo, pero me fui como muy chico, me fui a los 16. Ahora tengo 28. Y nada, me fui como en el 2011, me fui del país y luego hice toda la carrera, lo hice todo afuera. Y ahora luego de 12 años me vuelvo al país para jugar por primera vez también acá. Está bien, ¿de qué parte de Paraguay sos, Mario? Yo soy de Mariano Roque Alonso. Roque Alonso, te fuiste muy chico, dijiste, ¿no? Sí, me fui a los 16, en el 2011 me fui a Gimnasia de La Plata. Gimnasia de La Plata, ¿y cómo se da a partir de ahí tu carrera? O sea, me fui a Gimnasia de La Plata en el 2011, estuve ahí 2 años, no pude jugar mucho porque era menor y extranjero. Entonces me quedé entrenando ahí con ellos, igual, me dieron todo pensión, todo, me quedé ahí. Luego cuando cumplí los 18 me salió una posibilidad de irme a Chile, que fue en el 2014. Cuando los 18 voy a Chile y en ese mismo año logro debutar en octubre del 2014 y de ahí me quedé 5 años en el Santiago Wanderers de Chile. Quedé 5 años, que fue hasta fines de 2019, de ahí fui al DOCI del 2020 a 2023 y ahora este año estuve en Quilmes. Bueno, el club es muy importante, ¿no? Con mucha gente. Lo de Aldo Civi, 4 años dijiste en Chile y se da la primera vez acá. 3 años. Sí. Y 3 años en Aldo Civi de Mar del Plata y ahora este año estuve en Quilmes y ahora para volver acá al país. Bueno, estoy viendo que también hiciste otras cosas aparte del fútbol, pero ahora todo fútbol. El tema de venir a jugar por primera vez a Paraguay, tener presente, hay algunos jugadores que le pasó así, por ejemplo Javier Báez, que ahora está en Cerro, él había venido hace 4 años a Guaraní, pero había hecho toda su carrera en Argentina, en México. A vos te toca igual, o sea, a esta edad, después de un gran recorrido, venir a jugar al fútbol paraguayo, ¿no? Claro, para mí también es un gran desafío y también para estar lejos, para estar cerca de la familia luego de mucho tiempo también, en parte sí, pero también como te digo, al nunca jugar acá es también un desafío para mí. ¿Y qué expectativa tenés? Sabes que Guaraní, equipo grande, está la Sudamericana, tiene un partido, pero a partir de ahí puede comenzar, está como técnico Bobaglio, hay varios jugadores que tienen también algún recorrido internacional. Contanos, ¿qué expectativa te haces? La expectativa creo que es como la de todos, hacer un buen torneo, llevar a Guaraní lo más alto que se pueda, sabiendo que es un gran equipo de Paraguay, y nada, hacer lo mejor y sumar de donde tengo que estar, pero siempre como llevar al club lo más alto posible. ¿Vos estás trabajando, o el grupo Cerrati trabaja con vos, Mario? ¿De Diego Cerrati? No, Cerrati, no tengo idea. ¿Quién es? Ajá. Yo me manejo con un abogado argentino que estoy con él desde los 16 años que estoy con él. Él es el que me maneja todo el tema de los trámites, todo, no tengo representante. El abogado que me maneja todo el tema de trámite y demás cosas, que lo conozco como de muy chico y casi como un familiar. Bueno, está Mario arrancando los trabajos pronto, el 20 arranca el campeonato, así que vamos a ver, te repito que hay jugadores como Báez, otro era Germán Centurión también, que había hecho toda su carrera en Argentina, pero después vino a jugar a Paraguay, así que bienvenido y ojalá vaya bien, gracias. Muchas gracias, que tengan buena tarde, un gusto. Ahí está, Mario López. Así era, Javi Báez también hay gente siempre preguntando si es argentino, o si no es paraguayo. Y Germán Centurión también era así.
que vino ya con una carrera hecha. Este es Mario López, entonces. Volante, Federico. Sí. Volante. Chile y Argentina en su pasado. Lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil.
¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. 13:40. ¿Es un salto lo de Gabriel Ábalos a Independiente? Sí, por la condición. Bueno, pero vos sos independiente. No, pero fíjate, no, pero va, o sea, por la resonancia que tuvo. Gabriel Ábalos pasaba a otro club en Argentinos Juniors mismo, hizo una muy buena 36 acción. meses de contrato. Sí. Y pagan $2 millones por la cláusula, o sea, la cláusula directa. Más un 10% también pagaron. Y fue elegido por el técnico. Y sí, puede ir muy bien si Independiente juega como jugó de que vino Tevez, le hacía falta un 9. Y va a tener mucha más resonancia, ¿verdad? En Argentina está mucho más ordenado, jugó Copa Libertadores, tenía un buen técnico, todo, pero a nivel popularidad le viene muy bien a... O sea, va uno de los 5 grandes, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que ya... resonancia es la palabra, sí. Salto de calidad no. O sea, porque va a tener más vidriera, porque sí, este año él tuvo Copa Libertadores, recién recordábamos por lo de Arias, el nuevo arquero de Cerro, lo que fue esa serie contra Fluminense, donde realmente compitió, o sea, Argentinos Inter fueron los que realmente le hicieron ver a Fluminense en aprieto, pero después ahora va a ir a un equipo que sin tener esa agenda internacional, haciendo, no te digo la mitad, pero 2/3, va a tener una exposición diferente, porque es lo que tienen los grandes en ese sentido, porque deportivamente hablando, hasta a Teve le cuestionaron cuando él iba a agarrar, porque era una cuestión de la deriva. Cada persona diferente, un club inhibido, con muchos problemas por el descenso. Yo creo que se va a lo justo Argentino, porque Argentino también cierra un ciclo. Se fue Milito, vino un técnico que no le encontró la mano, se van varios, entonces también Argentinos Juniors cierra un gran ciclo. Se va el hijo de Redondo también, parece, a un club de Europa, anduvo muy bien Fernando Redondo, hijo. Entonces también se va en el momento justo, cuando tenía que irse Gabriel Ábalos, que fue muy importante para Argentinos, ¿eh? Hay un delantero rubio que aparece detrás de él, no recuerdo el apellido, medio extranjero, pero que no le llega. Ábalos sí que es salido del club de Argentinos Juniors. Creo que se hablaba que era el extranjero más goleador en la historia de Argentinos Juniors. Aparte tiene un promedio, estaba viendo hoy, que él patea muy poco largo. Lo sabemos nosotros. En la selección no patea. Es que en Argentinos Juniors tiene un promedio muy importante de gol por remate al arco. Patea muy poco. Por eso tiene un gran promedio. Casi no. A la vuelta, debatimos tema Iturbe en Cerro Porteño. Acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Llegó Tower Star, tu casa
casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Estoy mirando que para la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, Haaland es el mejor jugador del 2023, superando a Mbappé, Messi, Rodri, Bellingham, De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinicius, Lautaro Martínez. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol publicó el ranking con los mejores del año y el noruego quedó primero, dice. ¿Están de acuerdo? Y eso es partidos, goles. No, pero esta es la misma organización que nos pone top 10 entre las ligas, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, no le vio uno. O sea, lo que vi ahí son todos posibles. Sí. Son potables. Porque cada uno hizo en su club una gran carrera. El arranque de Bellingham fue impresionante. Lautaro está en su mejor momento. Vinicius hizo cosas importantes. Entonces, partiendo de ahí, sí, me parece que tuvo una racha increíble, ¿verdad? De hacer gol de todos lados. De hecho, se le pide. Ya que ellos se manejan, a diferencia de ese tema, las ligas con puntos. Haaland terminó doblándole a Mbappé. O sea, Haaland tuvo 200 puntos y el segundo tenía 100 puntos, que era el francés. Creo que el que se tendría que haber metido ahí es Cano, ¿verdad? Se tendría que haber metido a Cano, ya que en los campeonatos tenemos varios sudamericanos ahí en las mejores ligas del mundo. Me cuestiona el doctor Fernando Coda, que yo siempre le cuestiono. ¿Le solés matar vos a tu informante? No, y ahora pues está aprovechando, me dice que se está riendo de mí porque dije Fernando Redondo Jr. Y se llama Federico Redondo, me dice. Me pongo una risa ahí. Y te está sobrando. Está sobrando, está sí. sobrando. Si yo decía, me decía, sí, pero así es la vida, hermano. Vos estás allá, yo estoy acá, así nomás. Muchachos, vamos a hacer así, no tampoco, Federico. Tranquilo. Yo estoy acá y vos estás allá. Como ves, así le va a tratar se puede entender, hermano. Se puede entender de diferentes formas. No. Él es abogado, a lo mejor está facturando, hermano, el cuadro. Y no está trabajando como nosotros ahora. Totalmente. Enganchando ya. Se puede entender de diferentes formas. Claro. Bueno, cerramos con Regis Márquez. Y en todo caso, vamos a dejar para mañana lo de Iturbe. Lo de Álvaro estaba bueno, ¿eh? Lo de Bilbao también. Lo de Álvaro también. Lo de Álvaro Bilbao también, mi querido Quique. Bueno, vamos a dejar para mañana el tema de Iturbe, Cerro. ¿Está bien? Porque creo que es un tema que requiere de tiempo para que debatamos. Aparte, Cerro arranca mañana. Arranca mañana. Hoy lo hace Olimpia a las 6, mañana Cerro. A las 6 también. ¿Libertad cuándo? Ya al final todos renovaron, Libertad... el que no renovó todavía es Alexander Barbosa. Matías Espinosa. ¿Vos sabés que Libertad... Lucas Sanabria no renovó todavía. Pero ese sector izquierdo de la defensa es sí, clave. Pero está bravísimo. Que Barbosa estaba, que estaban hablando. $60,000 y Barbosa quería más por su excelente temporada. Y Libertad le ofreció 40,000 y dijo, más de esto no. O sea, bien. Bueno, eso. Gracias. Pero no es mío este hecho. 20,000. Encontramos un 50,000 acá. Yo no tampoco. No es mío. Yo tampoco. ¿De quién es? Y vámonos acá. Miguel, en la, no sé. Porque yo en mi billetera tengo mi plata. Wilson, esto no es tuyo. El 50,000 porque él tenía por ahí, claro, es la zona donde... No, el mío tampoco. O puede ser de Mabel o de alguien, no sé. Puede ser de Mabel, sí. Ahí se sentó Darío también. ¿Darío? Darío Ibarra.
Ibarra 60. Y bueno, te dejo esto para la gente que reclame ahora 50.000. Y si no viene, bueno, para vos, Quique, vaya puta. Metele ese amigo, toma esto también, Quique. Y el que no reclama, pues, ¿qué va a hacer ese amigo? No va a tener poder por vida esperando que... El 2 de enero comienza... Gastar, anda a comprar dos packs de cerveza. Sí, Libertad comienza el 2 de enero. 2 de enero. Sí. Bueno, está bien. Nos vamos. Gracias, hasta mañana. No, la verdad hicimos una propuesta, Camacho, ¿no? Le gusta la propuesta. No, como soy empresario de Camacho también, ¿no? La propuesta que yo hice es para que juegue 6 meses en Tacuarí, ¿no? Y que venga a jugar o Brasileirão, que es un sueño que él tiene, ¿no? En segundo semestre, ya que el primer semestre en Brasil son más los torneos estaduales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el acuerdo sería ese, que juegue en Tacuarí. Claro, con sueldo importante, ¿no? Te digo que cobraría más que Guaraní. Es un esfuerzo que vamos a hacer por la calidad de jugador que es. Mira vos. Y bueno, y me quedó de dar la respuesta esta semana. Todavía quer seguir sus vacaciones hasta la semana que viene, pero estamos bien. Y yo te aseguro algo, que si viene Camacho, más 1 o 2 refuerzos que estamos trayendo, vamos a pelear arriba fácilmente. Regis, lo manejas a Matías Espinosa, el lateral izquierdo de Libertad. Él tiene ya una propuesta de Libertad, cayó lo de Libertad, él se habla mucho lo del fútbol brasileño también. Y el fútbol brasileño porque es un mercado que yo laburo, ¿no, Bruno? Tenemos 4 o 5 propuestas, pero estamos esperando la mejor financieramente y deportivamente, ¿no? Pero obvio que tenemos muchas propuestas. Estamos hablando de un jugador de selección que hizo un año muy bueno y bueno, y está libre, ¿no? Todo eso influencia para que la gente nos busque, ¿no? Pero ¿está para irse a Brasil? Sí, hoy por hoy está por ir a Brasil. ¿Y Olimpia no lo quiere también acaso? Y Olimpia en su momento me preguntó por él, sí, pero jamás me hicieron una propuesta oficial. Ajá, no hay propuesta oficial. Lo que pasa es que Olimpia hasta ahora no levantó su sanción, Regis. Y yo creo que por eso, pero Olimpia consultó, porque Olimpia consulta sobre los buenos jugadores paraguayos, ¿no? Incluso sobre Sanabria también. Lucas Sanabria. Do 23. Do Sanabria também, entendeu? Pero consulta nomás, nunca tuvo propuesta oficial. Polio Recalde também poderia estar saindo de News, vindo ao Brasil. Há uma proposta importante econômica e também é um jogador que poderia estar esta semana cambiando de clube. Polio Recalde a Brasil también. ¿Y él no podría volver a Paraguay? Yo creo que con la propuesta que tenemos hoy de Brasil, no. La propuesta que me llegó es muy buena financieramente y creo que... Pero ya es una propuesta, es una propuesta oficial. Sí. Sí, que yo creo que dentro de esta semana ya estaremos cerrando, si llegamos a acuerdo con News y se puede aceitar. ¿Y lo de Guillermo Paiva, todo sigue igual? Y estamos trabajando para Brasil, pero solo compra. O sea, él va a seguir en Olimpia y ya no por préstamo. O sea, Olimpia te comunicó que si se vende... que va a querer utilizar al jugador. Que quiere usarlo al jugador. Sí, así mismo. Pero, ¿no hay una cláusula de rescisión de Paiva? Sí, pero es muy alto el monto, Bruno. Creo que 3 millones, 4 millones de dólares. En estos momentos, para Brasil inclusive es difícil, ¿verdad? Sí. Explícanos un poco realmente el estatuto, ¿qué es lo que dice en el Club Olimpia? Sí, cómo no, Bruno. Bueno, conforme establecen los estatutos, Bruno, las asambleas de elección de autoridades que se realizan cada 4 años se realizan en forma conjunta con las asambleas ordinarias. Es una intención y es una intención innegociable, por supuesto, de esta comisión directiva, la de realizar la asamblea ordinaria dentro del periodo correspondiente que nos obligan los estatutos, que es desde el periodo va del 2 de enero al 30 de abril del año siguiente, ¿verdad? En principio, dentro de esa asamblea, o sea, dentro de ese periodo se tiene que llamar a la asamblea ordinaria, donde se debería llamar también
a lo que es elección de autoridades, ¿verdad? Yo entiendo que hay una confusión, pero es lógica, ya que la última asamblea de elección de autoridades fue en el año 2020. El año 2020 fue el famoso año de la pandemia, donde los plazos de los procesos electorales fueron suspendidos. En esa oportunidad entiendo yo, si mal no recuerdo, también la misma suerte corrió la elección de las autoridades municipales, por ejemplo. Entonces, ese año se debería haber hecho la asamblea también entre enero y marzo, y finalmente por falta, en ese momento empezaba la pandemia y había toda una psicosis general y había también una especie de falta todavía de normativas, entonces estaban prohibidas las asambleas. Después sí se pudo regularizar eso en el mes de octubre. Entonces tenemos ahí dos interpretaciones. Por un lado, los estatutos hablan de un mandato de la comisión directiva de 4 años. Y por otro lado, tenemos que las asambleas ordinarias se realizan entre enero y marzo. También escuché que Dani se había referido a que anteriormente las asambleas eran en diciembre, y esto es correcto, porque los estatutos del Club Olimpia fueron modificados en el año 2016. Y a partir del año 2016 se estableció el periodo de asambleas ordinarias entre el 2 de enero y el 30 de abril, adaptándose un poco a lo que son los cierres de los años fiscales y compañía, ¿verdad? Pero sí, antes de eso, antes del 2016, las asambleas generalmente se hacían en la última semana de diciembre. Las asambleas ordinarias, o sea, uno empezaba generalmente. Entonces lo que pasó, o sea, generalmente pasaba que no se podían cerrar bien los balances porque faltaban todavía los cierres de los balances de los días finales de diciembre, pero eso ya fue subsanado desde el año 2016. Entonces, bueno, es importante nomás recalcar que desde todo punto de vista el mandato que nosotros tenemos como comisión directiva es hasta el año 2024, y que es la intención de toda la comisión directiva respetar lo establecido del llamado a asamblea dentro de ese periodo. Pero acá la gran pregunta es, ¿tenés conocimiento, te comentó algo el presidente, que él se quiere volver a postular o no? Esa es la pregunta del millón, Dani. Mira, el presidente es una persona que es una persona que tiene muy en claro lo que quiere para el club, ¿verdad? Y él pidió a la comisión directiva un tiempo como para pensar en la situación en sí, ¿verdad? La verdad que en este momento estamos trabajando 24/7 en lo que es el levantamiento de la sanción que pesa sobre el club de la FIFA. También estamos trabajando el resto del tiempo estamos trabajando en cumplir con los requerimientos del cuerpo técnico, tanto en cuanto a lo que es la pretemporada en sí, como también a los eventuales refuerzos. Entonces estamos en una etapa, tal vez por eso también entiendo que me parece correcto que alguien de la comisión directiva salga a hablar, porque estamos en un momento de mucho silencio, pero más que nada es por la concentración y porque estamos trabajando 24/7 en solucionar estas sanciones que pesan sobre el club, y bueno, y también brindarle al cuerpo técnico y al plantel todo lo que necesitan para iniciar la pretemporada que se inicia hoy, ¿verdad? Álvaro, entonces, sí. Estamos en un momento que respetamos. El presidente tiene que pensar, analizar con su familia. Ser presidente del Club Olimpia implica muchísimo, implica básicamente dejar de lado los negocios, dejar de lado la familia. Entonces, él pidió un poco de tiempo como para pensar, mientras seguimos trabajando en lo que es el proyecto 2024 del club. ¿Van a cambiar el nombre del estadio? Bueno, el nombre del estadio, o sea, el nombre en sí, no se va a cambiar nunca, porque fue el presidente Manuel Ferreira, la persona que creó, que básicamente construyó ese estadio.
pero sí en lo que respecta a los naming rights, hay una propuesta que estamos analizando. El nombre comercial. El nombre comercial probablemente va a sufrir alguna variación, pero todavía eso no está cerrado. ¿Eso está en tratativas todavía? Sí, está en tratativas, forma parte de una negociación que todavía no se cerró, que estamos analizando, estamos tratando de que la negociación sea lo más favorable al club posible, y es una negociación a largo plazo, entonces todavía no está cerrado eso. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.